Muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer realmente volvernos a encontrar, aún sabiendo que puedo aportar a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos. Yo soy un convencido de que una buena persona, un buen ser humano, puede llegarse a constituir en un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal, pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Así que la más cordial bienvenida y voy a permitir entonces registrar la lista. Señoritas y señores, Abrigo Paul. Buenos días, ingeniero. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Benítez John. Buenos días, presente ingeniero. ¿Cómo está, Benítez John? Buenos días, qué gusto. Bienvenido. Cárdenas Daniela. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Chimbo María. Buenos días, ingeniero presente. María, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Correa Jimmy. Presente, ingeniero, buen día. Jimmy, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cuenca Brian. Estrada Dayana. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo. Pondrá su fotito en su perfil, Dayanita, por favor, ¿sí? No sea malita. Igual manera a Kelvin, no me pone la foto en su perfil, Kelvin. Ya le dije la semana anterior. González César. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Walan Sheni. Buenas tardes, ingeniero ¿Cómo presente. están, Sheni? Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenido. Juela Kelvin. Buenos días, ingeniero presente. Kelvin, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Pondrá la fotito en su perfil, ¿ah? Es la segunda vez que le digo. Jumbo Juan. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está, señor Juan? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Morocho Sali. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está, señora Sali? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Ochoa Patricio. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, señor Patricio? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. A ver, hay otro que no tiene foto ahí. Cintia Zúñiga, también. Por favor, ¿sí? Pucha Isela Carlos. Quispe Mirka. Buenos días. ¿Cómo está, señora Mirka? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Ramón Karina. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Rosales Mónica. Buenos días, ingeniero presente. Mónica, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Sánchez Valeria. Buenos días, presente. ¿Cómo están, Valeria? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Tenisela Oscar. Buenos días, ingeniero presente. Oscar, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ulloa Evelyn. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo están, señora Evelyn? Buenos días, qué gusto saludarla. Valencia Evelyn. Buenos días, ingeniero presente. Qué gusto saludarla, bienvenida. Felicitaciones, fue la primerita que llegó al aula. Vera Richard. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo están, señor Richard? Buenos días, qué gusto saludarlo. Y finalmente, Zúñiga Cintia. Presente, ingeniero, buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenido. Por favor, pondrán su fotito en su perfil. Cintia y Dayana, por favor. No se olvidarán, por favor, ¿sí? No se olviden. Cuenca Brian, tal vez. Digo Cuenca Brian. Bueno, bien. Una vez más, pues les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica del día de hoy. Vamos a revisar la planificación académica de la asignatura para el día de hoy, como yo les había señalado en el encuadre. El documento guía está preparado en función de los contenidos que vamos abordando a lo largo de la asignatura y justamente pues el día de hoy vamos a abordar un tema para poder apoyar la práctica que vamos a desarrollar el día martes 16 de noviembre de la próxima semana, si Dios lo permite, ¿no? Entonces quisiera preguntarle a nuestra presidenta Valeria cómo le fue con las gestiones para la práctica. Les cuento, verán, de que a Valeria le consta pues que yo al principio de la asignatura, más o menos por la 18, 19 de octubre, presenté a la carrera pues la planificación de las prácticas para que se pueda autorizar por parte de la carrera y por parte de las autoridades de la universidad
pero hasta el momento pues no he tenido ningún pronunciamiento al respecto. Espero que no haya ningún problema. Por eso les quería consultar a usted. ¿Ustedes ya están haciendo prácticas de carácter presencial? Todavía no, ingeniero. Este jueves y viernes tal vez tengamos una práctica, pero todavía no sabemos mucho sobre las gestiones porque algunos dicen una cosa y otros otra, como que nosotros tenemos que sacar los permisos y otros dicen que los ingenieros nos deben sacar el permiso porque no dejan ingresar a la universidad. Nos piden un papel y ese papel es difícil que nos lo den. No nos creen, mejor dicho, a los estudiantes. Porque verán, yo les comento de que yo, como usted le consta, Valeria, pues yo presenté la programación de las 3 prácticas prácticamente ya más de un mes, ¿no? Y justamente hasta el día de hoy no he tenido ninguna respuesta de parte de la carrera. Entonces, por eso yo les quería consultar a ustedes y por eso estaba preguntando justamente cómo están tal vez haciendo con otras asignaturas, o sea, qué les han dicho los docentes y pueden ir a la universidad, porque yo justamente ayer en la tarde estuve en el laboratorio, yo solo vengo cuando tengo clases teóricas y yo estoy yendo al laboratorio normalmente, y yo vi una cantidad de estudiantes por arriba por la universidad, y por ejemplo por las quintas, que bajaban del PUEAR, entonces, por eso les quería consultar, o sea, con los otros docentes que les han manifestado. Valeria. Solo eso nos han manifestado, que el ingeniero de anatomía de la madera dijo que ya tenía todo aprobado, pero no sé también cómo será el ingreso a la universidad, porque el viernes tuve que ir con unas compañeras así a hablar mismo con los ingenieros sobre las prácticas y no nos querían dejar ingresar. No nos querían, mejor dicho, dar el papelito. ¿Y ese papelito dónde lo tiene? ¿Cómo es, Valeria? Cuénteme eso. En bienestar estudiantil. Porque yo, según lo que he visto, al menos, bueno, yo tengo estudiantes que llegan nomás al laboratorio que tienen así que revisar alguna información, no sé cómo están haciendo ellos. Entonces, ahora, el asunto que yo le quería consultar a Valeria es si para el día martes habría la posibilidad de contar con el permiso del docente de la clase anterior, tal vez. Ah, sí, ingeniero, eso también le quería comentar. Sí hablé con el ingeniero, pero dijo que tendría que usted mismo hablar con él y en caso de que él le dé el permiso, él vuelta tendría que coger sus horas de clase para recuperar, porque nosotros tenemos al menos el horario muy apretado y no se puede recuperar extra clase. ¿Quién tienen clase antes de mí? Con el ingeniero Oscar Ordóñez tenemos productos forestales no maderables. Ya. Bueno, en todo caso... Bueno, Valeria. Ingeniero, y tal vez no habría la posibilidad de hacer el día lunes y martes la práctica. El problema es que, así como usted dice, la planificación ya está establecida y de acuerdo a lo que establece el sílabo, pues la práctica está planificada para el día martes. No habría cómo hacer aquello. Entonces, si es el caso, pues, bueno, el día lunes tendríamos que finiquitar el asunto, porque ya le digo, hasta el momento yo no he tenido ningún pronunciamiento tampoco de la carrera para que nos puedan otorgar el permiso. Nosotros, por ejemplo, ya la tarde de ayer, digamos, lista ya la práctica en el laboratorio, pero en el supuesto no consentido, pues de que no haya cómo, vamos a tener que hacerlo, o sea, de manera virtual a través de la ingeniera, pues que ella les da la práctica utilizando una herramienta, en este caso informática, a través de un video que hemos preparado justamente para este tipo de clases. Y es de que eso sería por un asunto, porque yo también no le podría, digamos, el asunto es de que las actividades académicas pues son totalmente, como les diría, planificadas y es medio complicado realmente aquello, ¿no? Entonces, ahora la otra tal vez que podría haber en el supuesto que ella come. El problema es de que hay que hacer 3 grupos. Y ahí si hubiera cómo hacer 2 grupos, digamos, aunque sea un grupo, podría participar desde las 10:30 que tenemos, no sé, hasta las 11:30, y el otro grupo de 11:30 a 12:30, pero según me decía la ingeniera, que es la técnica de laboratorio, la ingeniera Magalita, me decía que eso no es posible, que tienen que hacer 3 grupos. Entonces, en todo caso, yo hoy en la tarde voy a conversar con la ingeniera para ver y cualquier cosa, pues yo ya le estoy comunicando a nuestra presidenta. Si no, lo contrario, pues tendríamos que hacer la práctica pues de carácter
virtual como generalmente estábamos haciendo, ¿no? En todo caso, yo tengo la predisposición, hay la planificación que se ha presentado, igual en el laboratorio tenemos ya todo listo para poder cumplir con la práctica, pero ahí sí son cuestiones que a veces ya se escapan del control tanto del docente como de los estudiantes, así que ahí sí definitivamente pues ya no hay responsabilidad ni de ustedes ni de nosotros, ¿no? Bien, quiero volver a repetir lo que dije del glosario. El glosario tiene que estar en un cuaderno, en un cuaderno. El glosario tiene que estar en un cuaderno. Dije que tiene que estar, es posible, en las últimas hojitas del cuaderno, hay que segregar unas 30, 40 hojas del cuaderno, y cada vez van incrementándose los términos. Cada clase van saliendo nuevos términos. Entonces, más o menos, alrededor de 40, 50 términos deben haber al momento, incluso hasta más, ¿verdad? Entonces, los términos hay que irlos anotando conforme van saliendo. Les digo, con colorcito rojo ponemos el término y con color azul lo definimos. Y generalmente sin ningún orden alfabético, sin ningún orden. ¿Cómo van saliendo? Los términos se van repitiendo, ya no los incluimos, ¿sí? Pero la idea es de que cada vez tienen que estar numerados los términos y van de manera consecutiva. Por ejemplo, el día de hoy van a salir otros términos. Entonces, donde quedó la revisión, por ejemplo, si alguien tuvo, no sé, 50 términos, continúa con 51, 52 y así por el estilo, ¿no? Entonces eso por un lado. Entonces, los términos ya que se vuelven a decir, ya no lo escriben, solo los términos que están. Incluso me acuerdo que creo que Evelyn tiene cerca de 60 términos, ¿verdad? Entonces, estarán atentos. Ahora, el otro asunto es de que no se trata solo de anotarlos, se trata de conocerlos, se trata de saberlos, ¿no? Es decir, a mí no de nada me sirve que te hagan anotar en el cuaderno si no lo conocen, ¿no? Entonces, por eso es importante lo que siempre veníamos diciendo, de que para poder tener éxito como estudiante, primero hay que prestar atención. Si yo no presto atención, pues definitivamente la cuestión se vuelve complicada. No hay comprensión. De la mano de la atención va la comprensión. Y lógicamente necesitamos motivación y emoción, y decíamos que la emoción es el pegamento de la memoria. Entonces hay que estar atentos a los términos que van saliendo para poderlos definir, para poderlos conocer, para poderlos saber. Y ya al último de la asignatura, y al último, cuando vayamos terminando la asignatura, ahí tienen que pasarlo a limpio, ahí sí en orden alfabético, igual numerados de manera consecutiva. Y entonces ponemos incluso una pequeña bibliografía en el supuesto que la tuvieran, ¿no? Entonces los términos tienen que estar ahí, por un lado. Siempre que yo reviso el glosario, yo me demoro con cada estudiante máximo 1 minuto y medio, 2 minutos, no me demoro más. ¿No? Porque ustedes saben que el que sabe, sabe. Usted me conoce, ya ven cómo yo reviso el glosario, ¿no? Entonces todos los estudiantes, no porque estamos en presencial, en virtual quiere decir que no sea como presencial, ¿no? Es más o menos cuando yo revisaba el glosario y les decía que salgan del aula, pero no se podían ir, pues, no se podían ir. Entonces, cuando yo reviso el glosario, pues tienen que estar en sala de espera, en sala de espera. Y yo voy llamando conforme realmente yo voy viendo que están en la sala de espera. Entonces, ayer, por ejemplo, algunos estudiantes se fueron. A ver, aquí está Mirka está aquí. Ayer terminamos, Mirka, de revisar el glosario con usted, creo que eran 9 y 12, 9 y 13 minutos, ¿sí o no, Mirka? Sí, ingeniero. Yo le dije a usted, Mirka, que conste, no hay ningún estudiante en sala de espera, ¿sí o no, Mirka? Sí, ingeniero, sí fue. Está realmente aquello ahí. Entonces, ayer prácticamente hice una excepción, ya que no se queden sin la nota, pero la idea es de que la sala de espera es como prácticamente la antesala a la clase, es toda una sala de espera. Entonces, hay que estar pendiente, ¿no? Hay que estar pendiente del llamado para poder ingresar a dar el glosario, ¿no? Entonces, lo que sí les ruego, por favor, que vayan incrementando los términos a medida que vamos prácticamente avanzando en los contenidos. La idea del glosario es con la finalidad de que los estudiantes se vayan empoderando de los resultados de aprendizaje. Es decir, para que el estudiante, cuando tiene que dar el examen, pan comido, ¿no? Ya todos lo sabemos porque ya vamos estudiando paulatinamente en el glosario. Entonces, esa es la idea del glosario. O sea, la idea del glosario no es anotar los términos por anotar, sino la idea del glosario es conocer los términos. Entonces, esa es una observación que les quiero hacer, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar entonces con las actividades académicas del día de hoy. La clase justamente que voy a dar el día de hoy, pues está orientada a poder entender y comprender la práctica que vamos a desarrollar, ya sea presencial o ya sea virtual, el día martes de la próxima semana, ¿no? Pero a mí siempre me gusta primero iniciar la clase para que los estudiantes puedan hacer participación y entonces voy a poner algunas preguntas introductorias para que siempre hacemos el que sabe, sabe, ¿no?
Vamos a hacer entonces en 15 segundos, esto es con la finalidad un poco de propiciar el aprendizaje. Entonces, a mí me gusta siempre hacer algunas preguntas introductorias antes de iniciar la clase. Entonces, para que todos los estudiantes tengan la posibilidad de poder participar, ¿no? Entonces, voy a poner una pregunta para que ustedes en 15 segundos me contesten cuál es la respuesta correcta de la pregunta. Dice lo siguiente la pregunta, pondrán atención. La pregunta dice, ¿qué pigmento tienen los cloroplastos de las células vegetales? ¿Tienen agua, tienen sábila, tienen clorofila o tienen sangre? ¿Qué tienen los cloroplastos? 15 segundos. ¿Qué tienen? Clorofila. Clorofila. Decíamos claramente que los cloroplastos son plastidios activos. Y decíamos que dentro de los plastidios existían dos grandes grupos de clasificaciones. Los plastidios activos y los plastidios inactivos. Los plastidios activos, decíamos, son aquellos que están directamente involucrados en el proceso fotosintético. Y dentro de ellos estaban los rodoplastos, los feoplastos y los cloroplastos, que se encuentran en mayor cantidad en la naturaleza, ¿no? Y que básicamente el pigmento que tienen es la clorofila, Y decíamos que en cambio, el otro grupo de plastidios son los plastidios, en cambio, generalmente que decimos plastidios que no son activos. Estos plastidios no activos no están vinculados con el proceso fotosintético, pero sí están vinculados con un proceso que es importantísimo dentro de la fisiología de la célula, que es el almacenamiento de sustancias de la célula. Entonces decíamos, pues teníamos los amiloplastos, los proteinoplastos, los lipidoplastos, los leucoplastos, que son plastidios inactivos, pero que tienen una característica particular de almacenar sustancias de reserva. Muy bien. Vamos con otra pregunta. Vamos con otra pregunta para que realmente así ustedes puedan participar. Son preguntas que estamos haciendo y que vamos haciendo a lo largo de la clase para que los estudiantes estén atentos del asunto, ¿no? A ver, otra pregunta, si no en 15 segundos, el que sabe, sabe para que la puedan contestar. Dice la pregunta lo siguiente. ¿Cuáles son las células que no poseen núcleo? ¿Procariotas, animales, vegetales o eucariotas? Procariotas. Procariotas. Y esa pregunta la hice ayer en el glosario y muy poquitos no la contestaron, ¿no? ¿Qué eran los eucariotas? A ver, ¿quién me dice en cambio qué eran los eucariotas? Los eucariotas. A ver, ¿quién abre el micrófono y contesta? Eucariota. Son aquellos que no tienen una membrana que divide el citoplasma. Muy bien, mi estimada Evelyn. Extraordinario, fabuloso. Felicitaciones, mi estimada. Muy bien. Decíamos que los eucariotas son los organismos más evolucionados, ¿no?, que hay en la naturaleza. Básicamente dentro de ellos están las plantas vasculares, es decir, aquellas en donde el citoplasma está dividido al núcleo a través de una membrana nuclear. En cambio, decíamos, los procariotas forman parte de los organismos primitivos, de las bacterias, de los hongos, de las bacterias generalmente que tienen una pared que no divide de manera, yo diría, diferenciada entre lo que es el citoplasma y el núcleo. Sin embargo, los dos organismos son de fundamental importancia en el ecosistema. Miren, en el ecosistema son tan importantes los eucariotas como tan importantes también los procariotas. Recordarán ustedes que la simbiosis generalmente es proporcionada por bacterias y hongos, que son organismos procariotas. Por eso, no porque sean organismos tal vez unicelulares, inferiores, tal vez primitivos, significa que no son importantes. Son importantes también en el ecosistema porque juegan un papel fundamental, por ejemplo, dentro de los procesos de transformación y degradación. Muy bien. Vamos entonces, ahora sí, voy a poner en cambio una imagen introductoria para hablar de la clase que el día de hoy vamos a conversar con ustedes, así mismo para seguir analizando los contenidos que nos permita un poquito ir clarificando las ideas. Voy a poner una imagen introductoria para que ustedes en cambio se conecten con la temática que voy a analizar el día de hoy. Y entonces quisiera que alguien, si ve esta imagen de primera mano, ¿qué se le viene a su mente? ¿Qué idea se le viene realmente a su cerebro? Si usted ve esta imagen. A ver. Experimentos. Experimento. Laboratorio. Laboratorio, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué idea se les viene a la mente solo viendo esa imagen? Química. Química puede ser. ¿Qué más? ¿Qué Reacción. más? Reacciones. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la mente? ¿Qué es lo que están observando ahí? Un mechero de gas, ¿no es cierto? O un mechero de Bunsen. Existe una pinza y existe un investigador que está tomando un tubo de ensayo.
Y en el interior del tubo de ensayo, generalmente está viendo o se está observando una vitroplanta, ¿no? Entonces, generalmente lo que el señor está haciendo es generando una condición que es sine qua non en el cultivo de tejidos vegetales, que es la asepsia. El éxito del cultivo de tejidos vegetales generalmente garantiza la asepsia, es decir, radica en las condiciones de asepsia. Por eso yo les decía a ustedes de que básicamente en biotecnología no nos llevamos muy bien con los fitopatólogos, con los entomólogos, con los bacteriólogos, que en cambio el objetivo fundamental de ellos es tratar de hacer cultivo de microorganismos. Es decir, por ejemplo, qué sé yo, los que trabajan con bacterias quieren tener, no sé, una gran cantidad de cepas de bacterias en el interior de laboratorios. Trabajan con hongos, quieren tener una gran cantidad de hifas, quieren tener una gran cantidad de esporas. A ver, para el glosario, esporas es el cuerpo reproductivo de un hongo. Una espora es un cuerpo reproductivo de un hongo. Y la hifa generalmente es el filamento, las hifas con H, hifas. Es el filamento que dispone el hongo para poder succionar el alimento de un organismo autótromo. Eso se llama una hifa. Y el conjunto de hifas se conoce con el nombre de austorio, con H, austorio, otro término para el glosario, austorio. Entonces, el austorio está formado por el conjunto de hifas de un hongo. Entonces, en el cultivo de tejidos vegetales, definitivamente no nos llevamos bien con los microorganismos que contaminan el medio. Por lo tanto, entonces, está garantizado el cultivo de tejidos vegetales si garantizamos las máximas condiciones de asepsia. Entonces, en la mañana de hoy vamos a profundizar la temática sobre las condiciones que se deben tener en un laboratorio para garantizar condiciones de asepsia y que justamente nos van a permitir realmente dar las luces para la práctica que vamos a realizar, si Dios lo permite, ya sea presencial o virtual, el día martes, ¿no? Vamos a ver lo que tiene que ver con el establecimiento de un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales. Vamos a ver entonces lo que tiene que ver con el establecimiento de un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales. A mí siempre me gusta dar la línea base, a mí siempre me gusta partir dando los conocimientos básicos para que todos los estudiantes puedan empoderarse del conocimiento. Entonces vamos a ir viendo realmente algunos principios básicos que están relacionados con la parte aséptica de un laboratorio. Primero, ¿qué características tiene el cultivo de tejidos vegetales? Partimos del principio de la totipotencialidad. Recuerden generalmente que decíamos que desde el punto de vista totipotente, todas las células están en la capacidad de poder dar origen a un individuo completo. Es decir, desde esa perspectiva, el cultivo de tejidos vegetales o el cultivo in vitro que se realiza en el interior de un vidrio se podría iniciar a partir de cualquier parte de la planta, a partir de cualquier parte del vegetal, porque desde el punto de vista totipotente, todas las células estarían en la capacidad de poder regenerar un individuo completo. Es decir, si yo tomo, por ejemplo, una célula, no sé, del tallo, de la hoja, del fruto, de la raíz, de un meristemo, de una yema axilar, cada una de esas células estaría en la capacidad regenerativa de formar un individuo completo. A eso decíamos que era la capacidad que tienen las células de ser totipotentes. Y recuerden que decíamos que Matías de Leyden y Theodor Schwann, 1838-1839, ellos prácticamente dejaron subyaciendo, ¿no? Dejaron prácticamente implícita la teoría totipotente en base a la teoría celular, que planteaba que la célula es la unidad de origen, es la unidad fisiológica y es la unidad anatómica. Y muchos de los estudios que hoy se han hecho en materias, no sé, relacionadas con la micropropagación, ya sea a nivel de fisiología, de bioquímica, están relacionados con la totipotencia celular. Por ejemplo, miren, cuando se habla de propagación clonal, estamos hablando de propagación por células somáticas. ¿Quién me dice qué diferencia había entre una célula somática y una célula haploide? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué diferencia había entre una célula somática y una célula haploide? A ver, ¿alguien que me ayudara? La somática era la que tenía el ADN completo y las haploides la mitad del ADN. Muy bien, mi estimada Sally. Extraordinario. Fabuloso. Felicitaciones. La célula somática es aquella que tiene la información genética completa. Entonces, cuando, por ejemplo, qué sé yo, se hace propagación a través de partes vegetativas, estamos haciendo propagación clonal. Entonces, fíjense, por ejemplo, el campesino,
lo ha venido haciendo por antonomasia desde la antigüedad, propagación clonal. Por ejemplo, ¿cuándo hará un campesino propagación clonal? A ver, ¿quién me dice cuándo hará un campesino propagación clonal? A ver, ¿cuándo hará? Cuando siembra, por ejemplo, porotillo. Muy bien, excelente, extraordinario. ¿Cuándo siembra el porotillo? ¿Cuándo siembra la caña? ¿Cuándo siembra el tomate? ¿Cuándo, el camote? ¿Cuándo siembra el guineo? ¿No es cierto? Es decir, que en el mundo vegetal, de ordinario se ha venido haciendo propagación clonal. Y el campesino está utilizando células somáticas. Es decir, está aprovechando la totipotencialidad que tienen las células. Pero en el mundo animal y en el mundo de las personas, ahí es cuando se vuelve generalmente una controversia, ¿no? No sé si ustedes escucharon en alguna oportunidad que se creó una oveja de Dolly a partir de una célula que generalmente le pudieron aislar del ubre de la oveja y crearon una oveja. Entonces, eso generalmente para nosotros es extraño, ¿no? Y lo vemos medio como novedoso, incluso como aberrante, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la religión. Pero las células, por el hecho de ser totipotentes, están en la capacidad de poder regenerar un individuo completo. Y lógicamente, la característica fundamental para poder hacer cultivo de tejidos vegetales es de que aquello se lo haga en condiciones asépticas, en condiciones de limpieza. Y eso entonces ha generado una gran cantidad de estudios que han venido prácticamente a revolucionar el mundo de la micropropagación. Pero, ¿qué características tiene el cultivo de tejidos vegetales? Básicamente, los principios fundamentales del cultivo de tejidos vegetales están íntimamente relacionados entonces a la totipotencialidad de las células, es decir, a la capacidad regenerativa que tienen las células para formar un individuo completo. Entonces, básicamente los grandes principios para poder hacer cultivo de tejidos vegetales los podríamos resumir en dos grandes, qué sé yo, orígenes. Primero necesitamos aislar un fragmento de tejido. Ese fragmento de tejido, generalmente nosotros lo aislamos de una planta completa. Y aquí viene el trabajo del investigador, aquí viene el trabajo del forestal. Es decir, si yo selecciono adecuadamente el genotipo de la planta, la descendencia va a tener las mismas características, porque como lo dijo Sally, estamos utilizando células somáticas. Entonces, si yo tengo la capacidad de poder seleccionar, por ejemplo, un árbol plus, un árbol élite, es decir, un árbol plus, un árbol élite, para el glosario, si no está, es un árbol que tiene características sobresalientes, desde el punto de vista fenotípico y desde el punto de vista genotípico. Fenotípico cuando nos referimos a las características morfológicas, a las características externas. Y genotipo cuando nos referimos a la herencia genética de ese vegetal. Entonces, si yo selecciono adecuadamente una planta completa, élite, que es un árbol plus que tenga características sobresalientes, y de ahí aíslo ese fragmento de tejido, tengo la seguridad de que la descendencia va a tener esas mismas características. Y ese fragmento de tejido, decíamos que se llama explante. Una vez que hemos aislado ese explante, si a ese explante lo inoculamos en el interior de un medio de cultivo y le damos un medio adecuado desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista, qué sé yo, ambiental, generalmente ese tejido puede ofrecer dos respuestas. Puede obedecer realmente una respuesta a su característica intrínseca o a su característica inducida. Voy a explicar qué quiere decir intrínseco o inducido. Intrínseco para el glosario. Características internas, ¿no? Características internas. Es decir, si yo aíslo un fragmento de tejido lo suficientemente grande, ¿no? Va a tener mayores reservas internas, va a tener mayores reservas intrínsecas y por lo tanto va a requerir menos necesidades nutricionales en el medio de cultivo. Pero si yo generalmente selecciono un explante mucho más pequeño, por ejemplo, selecciono, no sé, un embrión o un meristemo, el explante va a ser mucho más pequeño y por lo tanto las necesidades o qué sé yo, las reservas intrínsecas de nutrientes van a ser menores. Y por lo tanto entonces yo tengo que suministrar un medio de cultivo mucho más enriquecido. A eso se refiere las características intrínsecas. Y las características inducidas, decíamos que inducir es acelerar un proceso, es promover un proceso. Y las características inducidas, en cambio, se refiere cuando como investigador estoy en la capacidad
de manipular la composición química del medio de cultivo e inducir un proceso, acelerar un proceso, promover un proceso. Es decir, al explante inoculado in vitro, básicamente yo lo manipulo como que si fuera un microorganismo. Esas características son fundamentales en el cultivo de tejidos vegetales. Pero desde esa perspectiva, entonces, es importante que decíamos que el éxito del cultivo de tejidos vegetales radica en la asepsia. Por lo tanto, entonces, para garantizar condiciones de asepsia en el laboratorio, es de fundamental importancia utilizar una esterilización adecuada, qué sé yo, de todo lo relacionado al cultivo de tejidos vegetales. Una característica sine qua non que tiene el cultivo de tejidos vegetales es de que todo el material, todo el ambiente, todo el medio de cultivo permanezca sin contaminación. Es la razón por la cual le decía que a nivel de biotecnología prácticamente no somos muy compatibles con los fitopatólogos, con los entomólogos, con los bacteriólogos, con aquellos que trabajan prácticamente con microorganismos, porque estos básicamente rápidamente van a contaminar el medio de cultivo. Entonces, las condiciones de asepsia es una característica fundamental del cultivo de tejidos vegetales in vitro y por lo tanto entonces tenemos que tratar de extremar todas las medidas para garantizar esas condiciones. Y justamente la práctica del día martes va a ser con esa finalidad, de conocer cuáles son, por ejemplo, qué sé yo, los materiales que se utilizan, cuáles son las adecuaciones que debe reunir un laboratorio para garantizar esta condición sine qua non que es la asepsia. Por ello, entonces, el laboratorio debe tener una gran limpieza, una muy buena organización, y como les decía, no nos llevamos tan bien con los microbiólogos, con los fitopatólogos, con los entomólogos, que en cambio el objetivo fundamental de ellos es trabajar con microorganismos. Por lo tanto, entonces, es de fundamental importancia todo lo que se vaya a emplear en el cultivo de tejidos vegetales, manejarlo bajo condiciones de asepsia. Entonces, es importante esterilizar la vidriería, es importante esterilizar el medio de cultivo, es importante esterilizar el agua, todos los materiales que vayamos a utilizar tanto para el aislamiento como para la inoculación en condiciones de asepsia. Es decir, debemos tratar de garantizar esas condiciones. Vamos a ver entonces qué métodos empleamos para poder hacer la esterilización de cada uno de estos componentes que se requieren en el cultivo de tejidos vegetales. Primero veamos los métodos de esterilización de la vidriería. Existen varios métodos para esterilizar la vidriería. Sin embargo, vamos a ver los principales, 3 principales métodos de esterilizar la vidriería. El primer método de esterilizar la vidriería es el método en seco. Este método generalmente se utiliza, en primer lugar, todo el material, toda la vidriería que se utiliza para trabajar en cultivo de tejidos vegetales, debe ser un material de vidriería que soporte altas temperaturas, que soporte ácidos, que soporte álcalis. Y para ello generalmente se emplean algunos materiales a base de este vidrio, que es resistente al fuego, que es resistente generalmente al calor, es resistente a los ácidos. El caso del vidrio Pirex o Sima se utiliza, ¿no? ¿En qué consiste la esterilización en seco? La esterilización en seco de la vidriería consiste en utilizar un horno o una estufa y realmente la vidriería se hace la esterilización combinando altas temperaturas con diferentes tiempos de exposición de la vidriería. Es decir, en este caso, la vidriería, hablemos de tubos de ensayo, de Lehmeyer, de cajas Petri, de frascos de vidrio, se esterilizan a altas temperaturas con determinados tiempos de exposición. Por ello, entonces, requiere de material de vidriería que soporte tanto altas temperaturas, por ello, entonces, requiere Simax o se requiere Pirax. Existe, miren, una relación inversa entre lo que es la temperatura y el control del tiempo en la exposición de la vidriería. ¿Qué significa aquello? Significa que a medida que se incrementa la temperatura, debe disminuir el tiempo de exposición de la vidriería. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una temperatura de 120 grados centígrados en la estufa o en el horno, generalmente el tiempo de esterilización puede estar marcado entre 15 a 30 minutos. Pero si yo incremento la temperatura más, pongo que si yo 160, 180 grados centígrados, tengo que disminuir el tiempo de exposición. Porque si le dejo en ese mismo tiempo, posiblemente la vidriería vaya a sufrir algún resquebrajamiento. Entonces,
A medida que se incrementa la temperatura, debe haber una disminución en el control del tiempo de la exposición de la vidriería. Es decir, existe una relación inversa en lo que tiene que ver con la vidriería. Segundo método para esterilizar la vidriería es la esterilización en húmedo o a vapor. Entonces, segundo método para poder esterilizar la vidriería, húmedo o vapor. Asimismo, se requiere de material de vidriería que sea resistente a soportar altas temperaturas, a soportar ácidos, a soportar álcalis, y por lo tanto entonces se utiliza vidriería de marca, de calidad, que sea a nivel de Pirex, a nivel de Simax. ¿En qué consiste la esterilización en húmedo o a vapor? Este método de esterilización emplea un autoclave. ¿Qué es el autoclave? Verán, el autoclave en definitiva es un equipo que combina altas temperaturas con altas presiones y con diferentes tiempos de exposición. Es decir, un autoclave, yo la comparo básicamente como una olla de presión, ¿no? Cuando ustedes realmente a veces en la casa de repente quieren hacer la cocción de un alimento que es duro, porque hablemos, no sé, de un cereal, de una carne, ¿qué se utiliza? La olla de presión, ¿no es cierto? La olla de presión funciona de manera semejante al autoclave. Es decir, requerimos que primero se eleve la temperatura. En el momento que tapamos la olla de presión y que tapamos también el autoclave, se incrementa la presión. Y una vez que se incrementa la presión, entonces le damos el tiempo de la cocción, en este caso la olla de presión, y en el caso del autoclave, el tiempo de la esterilización. Recuerdan que ustedes, las mamás ya saben, dice, qué sé yo, para cocinar, no sé, tal alimento, dice, dale 20 minutos, ya está cocinado, ¿no es cierto? Igual cosa en el autoclave. El autoclave permite entonces la esterilización en húmedo, a vapor. Porque así como en la olla de presión le colocamos una base de agua, para que el alimento pueda realmente evolucionar, pueda realmente estar en el interior de la olla, dando la vuelta al momento que se incrementa la temperatura. Igual cosa en el autoclave. La base de agua que le colocamos en el autoclave constituye una cámara húmeda para generar vapor. Entonces, la vidriería o los medios de cultivo que vamos a ver más adelante se esterilizan cuando se combinan las altas temperaturas con altas presiones y con diferentes tiempos de exposición. Por lo tanto, entonces, para poder esterilizar la vidriería por el método en húmedo o a vapor, a veces requiere envolver la vidriería, hablemos de los tubos de ensayo, hablemos de los Erlenmeyer, hablemos de las cajas Petri, hablemos de los frascos de vidrio. A veces es necesario envolverlos en un papel de envoltura o en papel de aluminio y colocarlos al interior del autoclave. ¿Cómo se hace la esterilización en el autoclave? Entonces, primero colocamos una base de agua para generar una cámara húmeda. Ya en el autoclave, realmente viene señalado el nivel de agua que se debe colocar. Las autoclaves hay de diferentes tipos, hay diferentes características, hay diferentes modelos. Yo me acuerdo que nosotros en Cuba trabajábamos con una autoclave vertical. Nosotros en el laboratorio aquí de la universidad tenemos una autoclave horizontal. Entonces colocamos, pero las dos funcionan de la misma manera. O sea, el sistema es exactamente igual a la olla de presión. Colocamos entonces una base de agua para poder generar una cámara húmeda. Luego de eso, introducimos en el interior del autoclave la vidriería, envuelta ya sea en papel aluminio, papel de envoltura, y cerramos herméticamente el autoclave. El autoclave tiene que estar cerrado herméticamente, ¿verdad? Porque al igual que la olla de presión, dicen, cuando explota la olla de presión es peligrosísimo, ¿no? Igual un autoclave. Entonces hay que tener mucho cuidado. La autoclave tiene que estar en la tapa cerrada herméticamente. Porque una vez que se cierra herméticamente el autoclave, comienza a elevarse la temperatura. Y básicamente la esterilización de la vidriería se hace a una temperatura de 120 grados centígrados y una presión de 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión durante un tiempo más o menos de 15 a 20 minutos. ¿Cómo funciona aquello? Cuando el autoclave generalmente llega a 120 grados centígrados, la presión también va subiendo. Es decir, más o menos llega a una presión de 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión. Y justamente cuando esos dos parámetros, la temperatura y la presión, llegan a los valores que estoy señalando ahí, en ese momento se marca el tiempo de la esterilización. Es decir, se puede marcar de 15 a 20 minutos la esterilización. En las autoclaves que existen ahora ya son automáticas. Una vez que se le pone en el timer, se le pone el tiempo, la autoclave automáticamente ya se apaga. Se termina el tiempo de la esterilización. En el caso de la vidriería,
Generalmente luego se puede, la vidrería generalmente que sale del autoclave, sale húmeda, sale con una gran cantidad de vapor en las paredes del vidrio, incluso existe sublimación, existe una especie de rocío de agua. Esa vidrería, si la utilizamos ya para poder hacer cultivo de tejidos vegetales, nos puede inducir contaminación. Entonces, a veces se la puede poner en un horno o en una estufa para que se evapore ese contenido de humedad. Entonces, este es el método de esterilización utilizando entonces un autoclave en húmedo o a vapor. Tercer método de esterilizar la vidrería es el método en alcohol o etanol. Alcohol o etanol. Generalmente se utiliza el alcohol o etanol de 96%, ¿no? De 96%. También se puede utilizar el alcohol al 70%. Este método de esterilización en alcohol o etanol es un método asimismo en frío, ¿no? Es un método en frío. Y generalmente decir aquí no existe intercambio de calor, no existe elevación de la temperatura ni elevación de la presión. Y este método de esterilización se utiliza en lugares en donde la humedad relativa del ambiente es baja. A ver, para el glosario, ¿qué es la humedad relativa del ambiente? A ver, ¿quién me dice qué es la humedad relativa del ambiente? A ver, alguien que me ayude definiendo qué es la humedad relativa del ambiente. A ver. ¿Qué es la humedad relativa del ambiente? ¿No sería la presión del vapor de agua con la presión que ejerce en el vapor? A ver, humedad relativa, ¿verdad? Humedad relativa en general. ¿Qué es la humedad relativa? ¿Es la cantidad de agua en vapor que se encuentra en el ambiente? Excelente, extraordinario, fabuloso, felicitaciones, muy bien. Es la cantidad de agua contenida en la atmósfera en forma de vapor. ¿Y en qué se expresa la humedad relativa? ¿En qué se expresa? ¿En qué unidad se expresa? ¿En qué unidad se expresa la humedad relativa? A ver. ¿No serían porcentajes? No me digan, no sería ese porcentaje. Yo les dije a ustedes que ustedes a este nivel ya les exigen, así como les hacen preguntas profesionales, les exigen respuestas profesionales. Ya no pueden decirme, sería, se mide en porcentaje. Es como les digo, a ver, ¿qué es la temperatura? A ver, definamos la temperatura para el glosario. ¿Qué es la temperatura? ¿Qué es la temperatura? A ver. A ver, ¿qué es la temperatura? A ver, ¿qué será la temperatura? A ver. Ayúdenme. Ayúdenme. ¿Qué será la temperatura? Ustedes ya hicieron meteorología, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda definiendo la temperatura? ¿Es el nivel térmico que presenta el cuerpo o la atmósfera? Ajá, muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Felicitación. La temperatura es el grado de calor o frío de una sustancia. ¿Y en qué se mide? ¿En qué se mide? ¿En qué se mide? A ver la temperatura. ¿En grados qué? ¿En qué se mide la temperatura? A ver, fíjense, esas cosillas son grados centígrados. Grados centígrados Fahrenheit. ¿Quién sabe cómo se transforma de grados Fahrenheit a grados centígrados y viceversa? A ver, ¿quién sabe cómo se transforma de grados centígrados a grados Fahrenheit o viceversa? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? A ver la fórmula. A ver, entonces, si no saben la fórmula, a ver, Karinita, que es mi asistente de cátedra, ponga esa pregunta ahí para la siguiente clase. Ponga cuál es que determine la fórmula para transformar los grados centígrados a Fahrenheit y de Fahrenheit a centímetros. Porque a veces en algunos casos uno se encuentra con laboratorios en donde trabajan en grados Fahrenheit, ¿verdad? Imagínense que no sepa, yo no sé. ¿Me anotó, Karinita, la pregunta? Sí, ingeniero. Entonces, para la próxima consultarán cómo se calcula o cómo se transforma los grados Fahrenheit a centígrados y viceversa, ¿no? Entonces, este método de esterilización en alcohol o etanol, primero es un método en frío, ¿no? Que se utiliza para lugares donde existe una baja humedad relativa. A ver, les pregunto, por ejemplo, Loja, ¿qué humedad relativa tiene? A ver, estudiantes sexto ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal, ¿cuál es la humedad relativa de Loja? A ver, ¿cuál es la humedad relativa de Loja? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la humedad relativa de Loja? A ver. Evelyn La media es 78%. ¿Cuánto? 78. 78%. Estamos más o menos bien. Bien, Richard. Excelente. Muy bien, Richard. Fabuloso. Extraordinario. Felicitaciones. ¿Y cuánto será la humedad relativa de Arenillas? A ver, Richard. De Arenillas, ¿cuánto será?
de Arenillas? Richard. Para la parte que yo vivo, o sea, es en un sector rural. ¿Ya? Creo que entre el 60. A ver. Sí, más o menos, pero más bajo debe ser, ¿no? Ahora yo quiero preguntarle, Evelyn. Evelyn es de Zamora, ¿no? Evelyn Valencia. Evelyn Valencia de Zamora, ¿no? Evelyn. No, Evelyn. ingeniero de Loja. Evelyn. Usted es de Zamora, ¿no? No, ingeniero, creo que la otra Evelyn es de Zamora. ¿Quién es de Zamora? Hay una Evelyn que yo vi en la listita que me mandó Valeria que es de Zamora. A ver, ¿quién es de Zamora? ¿Cuál será la humedad relativa de Zamora, Evelyn? Evelyn. Yo soy de Zamora, ingeniero, pero toda mi vida he vivido aquí en Loja. Ah, ya. A ver, alguien que sea del oriente, a ver. O alguien que sea de Catamayo. A ver, en Catamayo, ¿cuánto será la humedad relativa? ¿Quién es de Catamayo? A ver, Dayanita de Catamayo. A ver, Dayanita, ¿cuánto es la humedad relativa de Catamayo? Imagínense ya, ingenieros forestales, viene un familiar de Quito en vacaciones, será por fin de año, a visitarme y dice, oye, dime, ñañita, como así dicen, ¿no? ¿Cuánto es la humedad relativa de Catamayo? A ver, Dayana, ¿cuánto es la humedad relativa de Catamayo? Y alguien de Zamora, a ver. Porque eso dice... A ver. Ingeniero, no sé, la verdad creo que el 70% más o menos. Muy bien, me gusta la sinceridad, así tiene que ser. No sé, perfecto. Vamos a aprender, ¿no? Catamayo debe estar por un 50-60%. ¿Quién tendrá mayor humedad relativa, mejor? A ver, ¿Loja o Catamayo? ¿Quién tendrá mayor humedad? Loja. ¿No es cierto? Y entre Loja y Zamora, ¿quién tendrá mayor humedad relativa? Zamora. ¿Cuánto le ponen a Zamora? A ver, fíjense, ingeniero. 75 por ahí. 85. 80. Muy bien, 85. Sentido común, 85, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dicen ustedes? Si ustedes tuvieran un laboratorio de micropropagación, uno en Zamora y otro en Catamayo, ¿dónde aplicarían este método de esterilización de la vidrería en alcohol o etanol? ¿Dónde aplicarían? En Catamayo. En Catamayo. En Catamayo. Muy bien. Este método de esterilización entonces se utiliza para esterilizar la vidrería en lugares donde existe una humedad relativa baja. ¿Y por qué? Porque generalmente, otra pregunta, a ver, sentido común. Una herida de una persona o de un animal, ¿dónde tardará más tiempo en curarse, en cerrarse? ¿En Catamayo o en Zamora? En Zamora. En Zamora. Zamora, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque existe mayor riesgo de contaminación por microorganismos, especialmente por bacterias, por hongos y por virus. Y entonces, si yo utilizo un método de esterilización de vidriería, ¿no? En Zamora, usando alcohol o etanol, se me van a introducir muchas bacterias aeróbicas, para el glosario, aeróbicas. ¿Qué quiere decir organismos aeróbicos? Aeróbicos, a ver. ¿Qué quiere decir organismos aeróbicos? Están en el aire. Están en el aire. Muy bien, Valeria. Excelente, extraordinario, fabuloso. A mí me encanta trabajar así. Felicitaciones. Para el glosario, entonces, aeróbico que crecen o se desarrollan en presencia del oxígeno. Y anaeróbico, para el glosario una vez. Anaeróbico. ¿Qué será anaeróbico? No necesitan aire. No necesitan oxígeno. Muy bien, que no necesitan oxígeno. Por ejemplo, son las bacterias, son los hongos que viven en la materia orgánica o en el humus, transformándola, ¿no es cierto? Entonces dice que este método de esterilización se emplea en lugares donde la humedad relativa es baja, en donde no existe riesgo de contaminación entre bacterias, hongos y virus. ¿Y en qué consiste el método? Como vimos en la imagen introductoria, consiste en introducir la vidriería en el interior de alcohol o etanol al 70 o al 80%. La sumergimos ahí, la mantenemos por unos 15 minutos sumergida y luego procedemos a flamear. ¿Conocen qué quiere decir flamear, sino para definirlo en el glosario? ¿No conocen? Díganme. No sabemos, para ponerlo en el glosario. Flamear, ¿qué significa? Pasarle fuego. Colocar en presencia del fuego para esterilizar. Entonces, pongan en el glosario. Colocar un instrumento en presencia del fuego para poder esterilizar. Entonces, esto es flamear. Entonces, ¿en qué consiste el método? Sumergimos la vidriería en etanol de 70-80%, la dejamos reposar por unos 15 minutos y luego, en presencia de un mechero de Bunsen o un mechero de gas, procedemos a flamearla. Y de esa manera decimos que la vidriería ya está esterilizada porque la humedad relativa de ese lugar es baja y por lo tanto existe menos riesgo de contaminación.
Ya hemos esterilizado entonces la vidrería. Recuerden que decíamos que el éxito del cultivo de tejidos vegetales depende de la asepsia. Es decir, la asepsia es la condición sine qua non para hacer cultivo de tejidos vegetales. Y estamos justamente estudiando aquello. ¿Qué hacer para garantizar asepsia? Y hemos visto entonces que es necesario esterilizar la vidrería y hemos visto 3 métodos para poder esterilizar la vidrería. Vamos a ver en cambio ahora los métodos para poder esterilizar el medio de cultivo. Pero a mí siempre me gusta, como les dije, definiendo los términos. A mí me encanta que los estudiantes tengan conocimientos básicos, conozcan los fundamentos básicos, ¿verdad? Uno de los graves limitantes que tenemos los profesionales de las ciencias técnicas es de que a veces descuidamos la fundamentación teórica. Y nos consideramos siempre prácticos, empíricos. No, nosotros somos ingenieros, ¿verdad? Tenemos que saber la parte práctica y tenemos que conocer también los fundamentos científicos, los fundamentos teóricos, ¿no? Es decir, no puede haber realmente alguien que solo conozca la parte práctica. A veces eso los técnicos a veces tenemos esa falla, ¿no? Primero definamos lo que es un medio de cultivo. Un medio de cultivo es una solución nutritiva. Primera cuestión. Entonces, un medio de cultivo es una solución nutritiva que está conformada por compuestos orgánicos e inorgánicos y que es utilizada en el cultivo de tejidos vegetales. Eso decimos que es un medio de cultivo para nosotros de biotecnología, porque yo creo que ustedes ya estudiaron. ¿Ustedes están estudiando fitopatología o están estudiando fitopatología? ¿Ya estudiaron? No, ingeniero. No. Bueno, ¿no están estudiando ahorita? No. Bueno, supongo que al rato van a ver fitopatología o plagas y enfermedades, ¿no? Generalmente, los que trabajan en entomología, los que trabajan en virología, los que trabajan en bacteriología, hacen también medios de cultivo. Y ellos la solución nutritiva, en cambio, es para inocular microorganismos. Nuestra solución nutritiva está conformada por compuestos orgánicos e inorgánicos para poder realizar la inoculación del cultivo de tejidos vegetales. Por lo tanto, entonces, si el medio de cultivo es una solución nutritiva, necesitamos hacer la esterilización y el primer método para esterilizar es el método en húmedo o vapor. Al igual que en el caso anterior, el autoclave funciona con la combinación de altas temperaturas, altas presiones y diferentes tiempos de exposición. Pero, a diferencia de la vidrería, yo puedo dejarle más de 20 minutos, tampoco más, porque puede que la vidrería se quiebre, no sé, se trice, se dañe. El medio de cultivo, si a mí se me pasa el tiempo de la esterilización, también se me puede dañar, se puede cambiar, se puede transformar. Más o menos como cuando, no sé, ustedes han hecho alguna vez un dulce de guayaba o un dulce de piña. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se pasa el tiempo de la esterilización? ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué pasa? Se quema. Se quema, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más pasa? A ver. A ver, ¿qué? ¿No han hecho un dulcecito de repente? A ver, un dulce, ¿qué pasa cuando? ¿Puede hacer duro también cuando hacen con la panela? Muy bien. Entonces, antes mi mamá sabía utilizar un término, recuerden que yo soy del campo y soy de Calera, mi mamá decía, se pasó de punto. Se pasó de punto. Igual pasa con el medio de cultivo. El medio de cultivo hay que esterilizarlo combinando altas temperaturas con altas presiones y diferentes tiempos de exposición cuando usamos el autoclave, pero cuidando sobre todo el tiempo de exposición. Por ello, generalmente, el medio de cultivo, recuerden que está conformado por compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Por lo tanto, no podemos darle demasiado tiempo. Se esteriliza a una temperatura de 120 grados centígrados, una presión de 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión durante 15 a 20 minutos, ¿no? Es decir, como les expliqué antes, el autoclave es similar a la olla de presión. Cuando ya se coloca en el interior los medios de cultivo, se coloca en la base del autoclave un poco de agua para generar una cámara húmeda. Y una vez que ya se ha generado la cámara húmeda, entonces sellamos o cerramos completamente el autoclave y en el interior del autoclave, los medios de cultivo generalmente se produce el proceso de ebullición, es decir, están hirviendo. Y entonces cuando la temperatura llega a 120 grados centígrados y la presión a 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión, en ese momento se marca el tiempo de la esterilización. Y generalmente la esterilización debe ir entre 15 a 20 minutos. Y es lo que la ingeniera les va a explicar el día martes en la práctica, que vamos a ir ya viendo en la práctica qué es lo que es, ¿no? Por lo tanto, entonces, hay que tomar en cuenta algunas medidas en el momento de esterilizar. ¿Alguien tiene el micrófono abierto por ahí? ¿Me está interrumpiendo?
hay que tomar algunas medidas en lo que tiene que ver con la esterilización del medio de cultivo utilizando el método en húmedo o a vapor. ¿Por qué se llama en húmedo o a vapor? Porque en el interior del autoclave, los medios de cultivos están en ebullición, ¿no? Están hirviendo. Se está generando una cámara húmeda, como en el caso de la olla de presión. Por ello, claramente, una recomendación, no poner grandes volúmenes, ¿no? Generalmente empleando un solo recipiente. Es decir, por ejemplo, que si yo pongo un LMI de 1 litro y le pongo todo el litro de medio de cultivo, porque generalmente hay menos transferencia de calor, ¿no? Es decir, tengo que mejor distribuir el medio de cultivo en pequeños volúmenes, en varios recipientes, porque ahí va a haber mayor transferencia de calor. Entonces, esta es una recomendación muy importante. Por eso a veces en el tubo de ensayo o en los frascos de vidrio se colocan, no sé yo, entre 15 y 20 mililitros de medio de cultivo para que exista mayor intercambio de calor cuando se produce la esterilización del medio de cultivo en el interior del autoclave. A diferencia de la estufa, a diferencia de la esterilización en la vidrería, aquí existe una relación directa. Es decir, generalmente a medida que se incrementa el volumen del medio de cultivo, hay que dar un mayor tiempo de exposición. Yo decía que más o menos se maneja entre 20, 25, 30 o 50 mililitros. Yo puedo dar tranquilamente 15 minutos a temperatura de 120 grados centígrados, 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión. Pero como dice que es una relación directa, a medida que se incrementa el volumen en el medio de cultivo en el frasco de vidrio o en el RMI, se debe incrementar el tiempo. Por ejemplo, qué sé yo, vamos a suponer que yo estoy esterilizando 2 litros, 2.000 mililitros de medio de cultivo. Entonces, si lo pongo en 15 minutos, no va a haber transferencia de calor, no va a haber intercambio de calor. Entonces, necesito por lo menos darle unos 40 minutos. Es decir, a diferencia de la vidrería, que decíamos que había una relación indirecta, ¿no?, entre el tiempo y la exposición, ¿no? En cambio, acá decimos que existe una relación directa entre el volumen del medio de cultivo y el tiempo de la esterilización. Pero decíamos que no se recomienda poner mucho volumen porque existe menos transferencia o intercambio de calor. Este método de esterilización en húmedo o a vapor, es decir, utilizando un autoclave, generalmente se utiliza para sustancias termoestables. ¿Qué es una sustancia termoestable? Es una sustancia que tiene la capacidad de poder soportar altas temperaturas. Es decir, que tiene la capacidad de soportar altas temperaturas y que los componentes no se transforman, no cambian. Pero es de fundamental importancia en el momento que se está haciendo la esterilización del medio de cultivo, de controlar rigurosamente, estrictamente, el tiempo y la exposición de los medios de cultivo en el interior del autoclave. Es decir, lo que pasa exactamente con el dulce, ¿no? Dayanita decía, igual con la panela, ¿no? Se han visto que, me acuerdo que antes en Malacatos, cuando era niño, me encantaba ir a las moliendas, porque ahí había el purrón, se llama la palabra purrón, y ahí ponían toda la miel que ya se cocinaba el guarapo, y generalmente venía el melero, decían, el melero batía eso, y generalmente salía la panela, ¿no? Y a veces cuando decían, se pasó de punto, ¿lo culpaban a quién? Al hornero, ¿verdad? Al que metía la candela, porque decía que la miel se había pasado de punto, y prácticamente ya la panela no salía bien, salía, como ustedes lo dijeron, quebradiza. Entonces, por eso también el medio de cultivo, recuerden que el medio de cultivo es una solución nutritiva, que está conformada por compuestos orgánicos e inorgánicos. Por lo tanto, entonces, debemos controlar de manera estricta, de manera rigurosa, el tiempo y la exposición del medio de cultivo en el autoclave. El pH de los medios de cultivo es una cuestión importantísima a considerarla. ¿Qué es el pH? A ver, para el glosario, ¿qué es el pH? ¿Qué quiere decir pH? ¿Qué quiere decir pH? ¿La alcalinez y acidez de una sustancia? Muy bien, sí, acidez y alcalinez, pero pH literalmente, ¿qué quiere decir? Potencial, hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, pH para el glosario, potencial hidrógeno, que determina el grado de acidez y alcalinidad de una sustancia. Repito, pH, potencial hidrógeno, que determina el grado de acidez o de alcalinidad de una sustancia. ¿De qué escala varía el pH? ¿Quién se acuerda en qué? Ustedes estuvieron sueros, aquí sí. ¿En qué escala realmente fluctúa el pH? A ver. ¿Cuál es la escala del pH? A ver. De 0 a 14. Excelente, muy bien, muy bien.
De 0 a 14, extraordinario. Wow, qué lindo que es trabajar así con estudiantes interactivos. Mis clases son así, verán, son muy interactivas. De 0 a 14. ¿Y en 7 qué es? ¿En 7 qué es? Es neutro. 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 Muy bien, César. Es neutro. ¿Y de 7 a 0 qué es? Ácido. Ácido. Muy bien. ¿Y de 7 a 14? Alcalino. Alcalino. Qué bonito, qué lindo trabajar así. A ver, en el pH ácido, ¿qué realmente predomina? ¿Los iones hidrógeno o los iones OH, oxidrilos? A ver, ¿qué predomina en el pH ácido? Es decir, de 0 a 7, ¿qué predomina? ¿Los iones hidrógeno o los iones oxidrilos? Porque eso va a ser la ingeniera, en cambio en la práctica 2, cuando prepara el medio de cultivo. ¿Por qué adiciona un ácido o por qué adiciona una base? A ver, ¿qué dicen ustedes? En el pH ácido, ¿qué tipo de iones hidrógeno dominarán? ¿Los hidrógeno o los oxidrilos? OH, a ver. ¿Los hidrógeno? Hidrógeno, muy bien, los hidrógenos. Y en cambio de 7 a 14, ¿qué tipo de iones de hidrógeno sobresalen o son preponderantes? ¿El oxidrilo? El oxidrilo, qué bonito, qué lindo trabajar así con ustedes. Me erizo, ¿verdad? Qué lindo, lindo, chicos. Los felicito, extraordinario, fabuloso. Entonces, generalmente las plantas crecen bien en el pH neutro, ¿no es cierto? pH 7. Pero en el campo, van a ver ustedes el día que la ingeniera haga la práctica 2, en el campo generalmente la planta para modificar el pH, a ver, para cambiar el pH, un pH ácido y subirlo a neutro, y para bajar un pH de alcalina a neutro, ¿qué se hace? En el suelo, ¿qué se hace? En condiciones in vivo, a ver, ¿quién me dice? ¿Se pone materia orgánica? ¿Qué se pone para ir de dónde a dónde? Para ir de dónde a dónde, creo que contestó Oscar. A ver, en que le ayude a Oscar, lo que ella dijo. Materia orgánica, esto muy bien. Pero de ir de dónde a dónde, ¿de qué nivel? No recuerdo, ingeniero, creo que la materia orgánica es para alcalino o ácido. A ver. No hay problema, tranquilos, no pasa nada. A ver, ¿quién se acuerda? Para subir el pH, yo tengo un suelo que tiene pH 3 y quiero subirle pH 7. ¿Qué le pongo a ese suelo? Sustancias alcalinas, de cal. Ajá. ¿Y por qué le pondré cal? ¿Por el hidrógeno? Para neutralizar el hidrógeno. Entonces, cuando yo generalmente tengo un pH ácido, ¿no es cierto? Entonces le pongo sustancias alcalinas. Y van a ver que ustedes, el día que la ingeniera ajuste el pH, le pone, por ejemplo, qué sé yo, una base, ¿sí? Para poder subir el pH. Entonces ponemos, en este caso, cal, sustancias realmente que estén a base de sales que calcifiquen el suelo, ¿no es cierto? Y si yo tengo un pH, en cambio, alcalino, en el alcalino sobrepasan o se sobreponen los oxidrilos, ¿no? ¿Qué hago para bajar el pH? Ahí sí lo que dijo Oscar. ¿Le ponemos? ¿Qué le ponemos? Materia orgánica. Materia orgánica, ¿no? Entonces, miren, en el laboratorio, eso generalmente en el campo, ¿qué dicen ustedes? Eso será de la noche a la mañana. Yo pongo que si yo tengo un cultivo, voy a sembrar un cultivo de papa, por decir algo. O en nuestro medio, la llanita en Catamayo de tomate. Y tiene un pH 3, me da el resultado del suelo 3. Y yo le pongo que si cal, el pH sube al siguiente día o qué tiempo demorará. A ver. En general son 8 o 10, ingeniero, para la siembra. No. Para subir el pH. No para la siembra, para subir el pH. Repito otra vez. Para subir el pH y poder sembrar. Se espera 8 días. Bueno, en caso de mis papás, esperan 8 días. Ajá. Miren que demora más. El suelo tarda más en cambiar, ir ajustando el pH. Incluso hay suelos que pueden tardar más de 6 meses en modificar el pH. Tanto para subir como para bajar. En el laboratorio hay esa gran ventaja que nosotros podemos ajustarlo en el acto, utilizando un ácido o utilizando una base. Entonces, el día que la ingeniera, por ejemplo, utilice ácido clorhídrico o utilice, no sé, alguna cuestión a base de calcio, a base de sodio, está haciendo aquello, está ajustando el pH. Entonces, la gran ventaja que tiene el cultivo de tejidos vegetales es de que podemos ajustar el pH de manera inmediata. En el suelo no pasa aquello, ¿verdad? Hay suelos que tardan más, incluso hay unos suelos
que son anegados. Un suelo anegado es un suelo mojado, un suelo encharcado. Pondrán en el glosario suelo anegado, suelo mojado, encharcado, empapado en agua. Necesita mucho más tiempo. En cambio, en el laboratorio, van a ver ustedes la ingeniera que ella le pone una gotita, no sé, de ácido clorhídrico, le pone una gotita de hidróxido de sodio, inmediatamente el pH se corrige. Entonces, el pH óptimo para el medio de cultivo está entre más o menos 5 a 7. Ese más o menos es el pH normal, el pH óptimo. Pero generalmente después del autoclaviado, de manera natural, pongan atención, de manera natural, el pH, el medio de cultivo, disminuye entre 0,3 a 0,5 unidades. Es decir, si yo partí de un pH 7, después del autoclaviado del medio de cultivo, generalmente puedo encontrar un pH 6,5. Si partí de un 6,5 voy a tener 6. Es decir, el pH del medio de cultivo disminuye de manera natural, entre 0,3 a 0,5 unidades. De ahí la importancia realmente de controlar estrictamente el tiempo de la esterilización del medio de cultivo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Decíamos antes, si se nos pasa el punto del dulce. ¿Qué pasa? A ver, se nos pasa el punto de la conserva. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se pierde. Repítame otra vez. Se pierde el sabor. Se pierde el sabor. ¿Qué más pasará? ¿Qué más pasará? A ver, los que han hecho un dulcecito de repente, hoy le han ayudado a mamá a hacer un dulcecito, están ahí cerquita de la casa, a ver, la tienen a mamacita ahí haciendo el almuerzo, ahí pregúntenle. ¿Qué pasa, mamá? Dile si se pasa el tiempo del punto del dulce. A ver, ¿qué pasa? ¿Se hace negro? Se hace negro, se hace duro. Igual se hace amargo. Igual en el medio de cultivo pasa lo siguiente. Vamos a ver si se nos excede el tiempo de esterilización. Generalmente el medio se puede caramelizar. Es decir, se vuelve como caramelo quebradizo. Lo que pasa exactamente con el dulce que se hace de guayaba, de papaya, de piña, lo que sea. Entonces, si se nos pasa o si se excede el tiempo de esterilización, el medio de cultivo se puede caramelizar. ¿Qué más se puede pasar? Generalmente, si el pH del medio de cultivo, generalmente se puede volver niveles mucho más ácidos por una disminución del pH. Es decir, si se me pasó a mí el tiempo de la esterilización, generalmente el pH del medio de cultivo puede volverse muy ácido. Y al volverse muy ácido, el medio de cultivo se vuelve fitotóxico para el explante. Fitotóxico para el glosario. Toxicidad, qué sé yo, de los tejidos. O sea, puede matar al tejido. No, fitotoxicidad, fitoplanta, tóxico. O sea, tóxico para los tejidos. ¿Qué más puede pasar? Las sales se pueden transformar, se pueden cambiar, se pueden modificar. Recuerden que les dije que un medio de cultivo es una solución nutritiva, conformada por compuestos orgánicos e inorgánicos. Entonces, por ejemplo, hay compuestos orgánicos como la sacarosa, que realmente si excede el calor, pueden transformarse en fructuosa, o pueden volverse inasimilables, o pueden volverse fitotóxicos para el explante. Otra razón. ¿Qué más puede pasar? Las sales se pueden volatilizar o se pueden evaporar. Es decir, en el momento que se produce la ebullición, ¿no? Recuerden ustedes que el dulce se seca, porque prácticamente se produjo una deshidratación por una excesiva evaporación o una excesiva volatización del agua, ¿no es cierto? Pero en otros casos se puede, en cambio, saturar las sales. Saturar significa que las sales todas se concentran en la parte básica del medio de cultivo y por lo tanto el explante no lo puede tomar, ¿no? Por ello, entonces, generalmente hay que tomar en cuenta mucho el tiempo de la esterilización, ¿no? Sin embargo, el autoclave es uno de los métodos más fáciles, recomendables para poder hacer la esterilización del medio de cultivo por las siguientes razones, ¿no? Porque yo creo que en todos los hogares, en el más sencillo, en el más simple, yo creo que nunca falta una olla de presión, ¿no es cierto? Nunca falta una olla de presión. ¿Y por qué realmente se utilizó la olla de presión, verdad? Porque anteriormente, yo me acuerdo en mi tiempo en Calera, ¿qué capaz olla de presión? Había que ir a recoger la leña y qué sé yo, cuando se cocinaba mote o cocinaba fresco, había que amanecerse cocinando. Fíjense que había mayor destrucción de árboles, ¿no es cierto? Se afectaba más al cambio climático. Miren que ahora incluso estos equipos a veces han contribuido un poco a disminuir el consumo energético, ¿no? ¿Por qué se utiliza la olla de presión? Porque se cocina más rápido, ¿no es cierto? La autoclave se emplea porque la operación es muy simple, es muy efectiva. Los cambios que se pueden producir si controlamos estrictamente el tiempo, la temperatura y la presión, prácticamente son imperceptibles, son muy pequeños. Por ejemplo, en el caso de la sacarosa, los carbohidratos,
son un poco sensibles al calor. Pero si nosotros tomamos en cuenta el tiempo, la concentración y la presión, prácticamente los cambios son muy pequeños. Incluso algunos inhibidores. ¿Qué era un inhibidor? ¿Qué era un inhibidor? ¿Qué era un inhibidor? A ver. ¿Qué era un inhibidor? ¿O qué es inhibir? Impedir. El crecimiento. Retardar, ¿no es cierto? Impedir el crecimiento. Incluso hay algunos inhibidores, ¿no?, que incluso son inactivados por la presencia del autoclave, ¿no? Es decir, algunos microorganismos, por ejemplo, pueden quedar inactivados por la presencia de la esterilización en el autoclave. Entonces, estas son las características del método de esterilización en húmedo o vapor. Segundo método para esterilizar los medios de cultivo, la esterilización en frío o por filtración. Este método de esterilización por frío o filtración es un método, asimismo, sin utilizar calor. Y generalmente se utilizan filtros de acetato de celulosa que pueden tener poros de 0,25 milímetros. Es decir, este tipo de esterilización generalmente se utiliza en cambio para sustancias termolábiles. ¿Cuáles son las sustancias termolábiles? Creo que ya estaba en el glosario. Son sustancias que no soportan altas temperaturas. Es decir, en presencia del calor, generalmente se transforman, se cambian, se precipitan. Es decir, en definitiva, son muy sensibles a altas temperaturas. Entonces, cuando en el medio de cultivo existen sustancias termolábiles, se puede utilizar un método de esterilización en frío. ¿En qué consiste este método de esterilización por filtración? ¿No? Generalmente se utilizan filtros de acetato de celulosa y entonces se hace el filtrado a través de estos filtros, ¿no? Es decir, se hace pasar el medio de cultivo por este tipo de acetato de celulosa para que los microorganismos queden retenidos prácticamente en el filtro. Pero imagino que sería filtrar en un filtro de 0,25 milímetros, ¿no? Si filtrar café demora, imagino que sería ahí. El proceso es muy lento y durante ese tiempo de esterilización puede absorber del ambiente algunos microorganismos patógenos, especialmente de carácter aeróbico. Es decir, pueden aprovechar para realmente contaminar el medio de cultivo. Por ello, generalmente, para poder un poco acelerar el proceso, ¿no?, se puede utilizar una esterilización en vacío. Es decir, sacar el oxígeno para poder acelerar el proceso de filtrado. O también utilizando jeringas, es decir, jeringas hipodérmicas, para poder dar mayor presión al líquido y que de esa manera realmente pase más rápido el líquido a través del filtro de acetato de celulosa y de esa manera impedir entonces la contaminación, especialmente por organismos aeróbicos. Entonces, en eso consiste el método de esterilización en frío o por filtración. Entonces, utilizado para sustancias termolábiles. El tercer método de esterilización, en frío por radiación o irradiación. Este es un método realmente que es muy caro, se hace igual por esterilización en frío, en laboratorios que son muy sofisticados, se utilizan, por ejemplo, radiación ultravioleta, infrarroja o gamma, y se utiliza asimismo para sustancias que son termolábiles, es decir, sustancias que no soportan altas temperaturas, son muy sensibles al calor, pero el inconveniente pues que tiene este método es muy caro, ¿no? Necesita de equipos muy sofisticados y a su vez es peligroso. Recuerden ustedes que la radiación ultravioleta, infrarroja o gamma no puede dar directamente sobre un tejido porque es de carácter mutagénico. ¿Qué es una mutación? ¿Qué es una mutación? ¿Qué es una mutación? ¿Qué es una mutación? A ver, ¿quién me dice que es una mutación? Porque dice que esta luz puede ser mutagénica. La modificación del ADN. Muy bien, alteración del código genético. Si no está en el glosario, ponga mutación, es una alteración del código genético. Entonces, yo por ejemplo recuerdo que en los laboratorios, siempre en el flujo laminar, hay un tubo de luz ultravioleta conectado ahí. Recuerdo que en Cuba nos decían, cuidado con entrar con el tubo prendido, porque incluso puede producir esterilidad. Entonces hay que tener muy en cuenta con aquello. Entonces hemos visto 3 métodos también para poder esterilizar el medio de cultivo. Y vamos a ver el tercer elemento que es importantísimo esterilizar, que es el agua. Fíjense que el 95% de la composición química del medio de cultivo está conformado por agua. Por lo tanto, entonces, el agua que se utiliza para cultivo de tejidos vegetales no solo tiene que ser un agua destilada, sino que tiene que ser agua esterilizada. Porque si ocupa el 95% en el medio de cultivo, es el que puede aportar con mayores impurezas al medio de cultivo. Por ello, generalmente se dice que prácticamente el agua destilada, ¿qué es el agua destilada? El agua destilada realmente es aquella que pasa a través de un proceso invertido de la ósmosis, es decir, pasa por un destilador
y en esa membrana se quedan retenidas todas las sustancias, todas las sustancias. Entonces, el agua destilada por sí sola no es prácticamente el agua pura. Es decir, no porque yo tenga agua destilada significa que ya sea agua pura. Por lo tanto, entonces, el agua destilada que se utiliza para trabajar en cultivo de tejidos vegetales tiene que ser esterilizada por el método en húmedo o a vapor. Es decir, utilizando un autoclave. Para ello, entonces, se coloca el agua en recipientes de vidrio, que puede ser Erlenmeyer, vasos de precipitación. Luego se tapa herméticamente la boca de los Erlenmeyer, de los frascos, con papel aluminio, y luego se colocan en el interior del autoclave. Asimismo, en la base del autoclave se coloca una base de agua para generar una cámara húmeda. Y luego, entonces, la esterilización en el autoclave se produce a vapor a una temperatura de 120 grados centígrados, una presión de 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión durante 15 a 30 minutos. Fíjense, incluso aquí se puede pasar el tiempo de la esterilización. A diferencia del medio de cultivo que se caramelizar el medio, acá en cambio el agua puede quedar mejor esterilizada. Entonces podemos incluso incrementar el tiempo de la esterilización. ¿Y por qué realmente es importante incrementar el tiempo de la esterilización? Porque prácticamente agua pura es un mito. Es decir, el agua pura definitivamente no existe. Fíjense, estaba escuchando las noticias el día de ayer en Teleamazonas y decía que en la ciudad de Quito, fíjense, de la utilización del agua en envases plásticos, dice que en Quito diariamente se producen 1.700.000 botellas plásticas. 1 millón. Entonces, ¿cuál es la campaña que ayer difundían de que están haciendo en Quito? De que la gente realmente vuelva a la costumbre de reutilizar el agua. Es decir, a través de tener un tomatodo, a tener una botellita, ¿no? Para no realmente utilizar demasiado plástico. Y volver a lo de antes, ¿no? No sé, en la costa, por ejemplo, Richard podrá decirme, el agua, ¿cómo se la hace? La hacía hervir. Pero cuando nos metieron esto de los envasados, está el agua, qué sé yo, que nos traen en bidones, definitivamente nos metieron a una cultura en donde esa agua no es pura. Esa agua no es pura. Es decir, no porque yo esté tomando agua bidón y no tome del grifo o del caño común, significa que es un agua pura. No es un agua pura. Yo tengo una hija que es médica, estudia en Río de Janeiro, en Brasil, y entonces me contaba, dice, papi, acá aparte de ya utilizar el bidón, acá utilizan, dice, un dispensador después del bidón, en donde realmente está a base de filtros de carbón para poder retener las impurezas. Es decir, el agua pura es un mito. ¿Se acuerdan ustedes? El mito, generalmente, para el mito, pongan ahí en el glosario. Mito, generalmente es una costumbre derivada de la cultura, pero que es irreal. Es irreal. El conjunto de mitos, se pongan mitología. Mitología es el conjunto de mitos. Recuerden que en la mitología griega salieron los dioses, que son dioses del amor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el agua pura definitivamente es un mito. Entonces, ¿cuál es el objetivo que están haciendo en Quito? De que la gente vuelva a utilizar el agua del grifo, hombre. A través, qué sé yo, de hervirla. Tener una botellita de agua, pero no volver a utilizar los plásticos. Y les digo sinceramente que si eso hiciéramos todos, las quebramos a las embotelladoras, ¿ah? Que están vendiendo el agua que le pertenece a la naturaleza. Por lo tanto, entonces, como el agua no es pura, es decir, así sea agua destilada, bidestilada, tridestilada o deionizada, hay que hacer la esterilización en cultivo de tejidos vegetales. ¿Qué es el agua destilada? Aquella que pasa, entonces, por un destilador a través de un proceso invertido de la ósmosis, donde quedan retenidas las impurezas. Bidestilada, doblemente destilada. Tridestilada, 3 veces destilada. Incluso deionizada, pondrán en el glosario todas las palabras, destilada, bidestilada, tridestilada. Deionizada es el agua que no tiene conductividad eléctrica. Es decir, no tiene una carga iónica, ¿no? Ya sea entonces que sea agua destilada, bidestilada, tridestilado, deionizada, tiene que ser esterilizada. Esterilizada. Y para la esterilización del agua destilada, se utiliza entonces un autoclave. Pero el agua no hay como almacenarla por mucho tiempo, ¿no? Imagínense, usted compra un bidón de agua y lo tiene en la casa un mes. En ese mes van a crecer bacterias, van a crecer hongos. Igual cosa pasa con el agua que se utiliza para cultivo de tejidos vegetales. ¿Por qué realmente la gente se rehúsa a utilizar el agua corriente? Porque en el agua corriente existe una gran cantidad de lo que decimos los sólidos, ¿no? Existe una gran cantidad de productos contaminantes, tanto a nivel de orgánico e inorgánico, ¿no? Entonces, por eso realmente lo que la gente nos metieron en el subconsciente
en la memoria individual y colectiva de las personas que hay que tomar agua de bidón. Y todo el mundo toma agua de bidón. Y definitivamente es un mito, es un mito. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad cuando estuve en el Ministerio del Ambiente del 2005 al 2008, fíjate la viveza criolla. El agua de Loja, ¿verdad? No es tan mala. Es una agua más o menos potable, ¿verdad? Me acuerdo que denunciaron, mire, ingeniero, ¿sabe? Dice que el Valle, creo que era, hay una embotelladora, fíjese la viveza criolla. Habían hecho una embotelladora para almacenar o para embotellar directamente el agua del grifo. Le ponían un sello y sale a vender, ¿no? Entonces, siempre en el agua van a haber este tipo de sustancias. Por lo tanto, entonces, el agua, para poder liberar entonces estas impurezas, se utiliza la destilación. Incluso a nivel de laboratorio hay una técnica que se llama milillor. Esta es una técnica básicamente que permite que el agua pase por un acetato de celulosa donde quedan retenidas las partículas, como generalmente como antes hacía la filtración, ¿no? Y de esta manera produce agua de tipo laboratorio a través de un proceso invertido de la ósmosis. ¿Qué era la ósmosis? Para definir el glosario. ¿Qué es la ósmosis? ¿Qué es la ósmosis? El paso del agua. El agua, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué es la ósmosis? Es el paso del agua a través de una membrana y que va traslocándose por capilaridad, ¿no es cierto? Por capilaridad. Por ejemplo, que si hablemos del agua que sube en un árbol, imagínense, desde la raíz hasta un árbol que tiene 40 metros de altura. ¿Cómo llega arriba? Por ósmosis. Es decir, la traslocación que tiene el agua a través, qué sé yo, de las células, ¿no? Entonces, este proceso invertido de la milillor permite tener agua tipo laboratorio. Es decir, a través de una presión diferenciada, el agua pasa por una membrana permeable en donde prácticamente quedan retenidas todas las sustancias, todas las impurezas. El agua deionizada es un agua que no tiene conductividad eléctrica, es decir, tiene muy baja conductividad eléctrica, ¿no? Se podría utilizar para enjuagar la vidriería, pero tiene que ser esterilizada. O sea, la condición en el laboratorio para que el agua realmente sea utilizada a nivel de laboratorio es de que sea destilada y esterilizada, bidestilada y esterilizada, tridestilada y esterilizada, o deionizada y esterilizada. Es decir, tiene que pasar por el autoclave para de esa manera garantizar condiciones de asepsia. El almacenamiento del agua no se puede hacer por mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, los L y Meyer que se almacenan, primero hay que acumularlos o hay que almacenarlos en frío, en el refrigerador. Si tenemos la posibilidad de hacer la práctica número 2, cuando el grupo, cada grupo llegue al laboratorio a la práctica 3, la ingeniera va a sacar del refrigerador los L y Meyer con el agua, ¿no? Es decir, no hay cómo almacenarlos por mucho tiempo, porque si los almacenamos por mucho tiempo, el agua se puede contaminar. Porque inmediatamente ustedes saben que los microorganismos, bacterias y hongos, básicamente, crecen bajo condiciones extremas de temperatura, ya sea altas o bajas, y pueden contaminar inmediatamente el agua. Y si el agua está contaminado, y constituye el 95% del medio de cultivo, entonces nos va a inducir mayor contaminación en el medio de cultivo. Entonces, y la otra cuestión, el almacenamiento. Imagínense, los bidones son de plástico. No sé si han visto ustedes en la base los bidones, yo no sé si los lavan bien, hombre. Hoy nos venden, hace cuenta cuando llega el agua y que compran a la casa, ¿no? Por eso hay que hacerle la guerra, verán, a las embotelladoras. Utilicemos tomatos, utilicemos botellitas, qué sé yo, que sean de calidad para llevar la agüita, ¿no? Y no hagamos lo que, en Quito, 1.700.000 de botellas al día, verán, se están destruyendo, se están botando nuevamente a los basureros, ¿no? El agua no se puede almacenar por mucho tiempo, aún más si es en recipientes plásticos en el laboratorio. El plástico generalmente tiene la capacidad, hay el CFC, ¿han oído qué es el CFC? CFC, ¿han oído que son uno de los elementos del calentamiento global? El CFC, con C, CFC, a ver. ¿Sales a base de qué? A ver, ¿han oído? CFC, pongan el glosario, CFC, sales a base de carbono, flúor y cloro. Fíjense, tienen CFC. Por eso ustedes han visto generalmente a veces cuando de repente vienen vendiendo con personas una botellita de estas, topper o tupper, creo que le llaman, que si es carísimo, vale 5, 6, 7, 10 dólares, ¿no? Y uno ve una tremenda tina para lavar toda la ropa de la familia, vale $1. La calidad del plástico. Realmente los plásticos, esos tienen mucho CFC. Y esos CFC liberan justamente el plástico, libera ese tipo de sustancias al agua. Y si se libera ese tipo de sustancias, van a contaminar el medio de cultivo. Por lo tanto, entonces, el agua no hay cómo almacenarla por mucho tiempo, ¿no?
Imagínense, llega el agua a la casa y cada 15 o 20 días, si no son muchos, están cambiando, esa agua está contaminada, ¿no? Está contaminada. Y básicamente, si es en plástico, el plástico libera muchos contaminantes al agua. Por lo tanto, entonces, veamos algunas conclusiones. Primero, primera conclusión que vamos a sacar de la clase del día de hoy. El éxito del cultivo de tejidos vegetales radica en la asepsia, es decir, en la limpieza. Y por eso tenemos que extremar todas las medidas para limitar la contaminación. Y lógicamente, pues es de fundamental importancia utilizar un método de esterilización adecuado para todo lo que vayamos a utilizar en el cultivo de tejidos vegetales. Entonces, saquemos conclusiones. El mejor método para esterilizar la vidriería es el método en seco o usando una estufa u horno. Ese es el mejor método para poder esterilizar la vidriería. Y es el que se utiliza básicamente en casi todos los laboratorios de biotecnología. El método más adecuado, en cambio, para esterilizar el medio de cultivo es el método en húmedo a vapor utilizando un autoclave. Es decir, aquel que combina altas temperaturas con altas presiones y con diferentes tiempos de exposición. Y el mejor método para esterilizar el agua destilada, porque el agua tiene que ser destilada, bidestilada, tridestilada o deionizada, pero esterilizada, es el método en húmedo a vapor utilizando un autoclave. Y de esa manera garantizamos entonces condiciones de asepsia para cumplir con esta condición sine qua non que tiene el cultivo de tejidos vegetales de estar libre de microorganismos para de esa manera evitar la contaminación. Y vamos a ver más adelante, cuando veamos otros contenidos, en cambio, ¿qué hacemos para evitar la contaminación que pueden inducir los explantes, ¿no? Es decir, por lo que le decía a ustedes, todos los contenidos del sílabo y del documento guía, realmente los vamos llevando paulatinamente para ir entendiendo los contenidos y reforzando con las actividades prácticas. Yo les decía que yo sigo el método científico, la metodología del método científico, que es aquella que va de lo general a lo particular, de lo grande a lo angosto, de lo macro a lo micro. Es decir, el método científico sigue más o menos la metodología del embudo, es decir, de lo ancho a lo angosto. Bien, entonces hasta ahí la clase del día de hoy. No sé si tal vez tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna duda tal vez. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Claro, Oscar, con todo gusto. Hay, digamos, en el caso de que dice que se eleva, el cultivo se eleva a temperaturas, ¿eso no cambiaría el cultivo? No eleva, porque generalmente si no nos pasamos de esos tiempos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tenemos nosotros un medio de cultivo y yo le doy, qué sé yo, se me sube a 125 grados centígrados la autoclave no está marcando bien la temperatura, o está pasándose del tiempo de esterilización. Verán que 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión significa que el medio de cultivo en el interior del autoclave está por un lado hirviendo, está en ebullición, y por otro lado está presionado. Imagino que es 1,5 kilogramos por cada centímetro cuadrado de presión. No sé si a los que, por ejemplo, de repente hacen ejercicio, levanten pues una pesita de 1 kilogramo nomás para que vean lo pesado que es, ¿no? Entonces, primera cuestión. Si nosotros garantizamos, Oscar, la temperatura adecuada, 120 grados centígrados, y la presión 1,5, pero, sobre todo, marcamos adecuadamente el tiempo de la esterilización, no hay problema. Incluso algunos inhibidores, como decíamos, quedan neutralizados por el uso del autoclave. Pero, si mi autoclave no está marcando bien la presión, no está marcando bien la temperatura, y aparte de eso, que si yo le doy un mayor tiempo de exposición, lógicamente que va a haber cambios como lo que explicábamos el caso del dulce, ¿no? Que se pasa de punto. Yo me acuerdo que en el tiempo que yo hice la maestría en Cuba, trabajábamos con un autoclave vertical y que había que controlar uno el tiempo. Las autoclaves ahora son automáticas, ¿ya? Automáticamente van controlando el tiempo de la esterilización. Es decir, cuando llegue el tiempo de la esterilización, inmediatamente se apaga el autoclave. Pero cuando se apaga el autoclave, no hay cómo sacar los productos porque está calientísimo, está hirviendo. Hay que esperar que baje la temperatura, pero sobre todo que baje la presión. Porque si nosotros, por ejemplo, cometemos el error, y por eso viene un laboratorio de mucho cuidado, y por eso si hacemos la práctica el día martes, por hoy hay que tomar todas las medidas de seguridad. La disciplina en un laboratorio es fundamental, ¿no? Hay que tener cuidado no abrir el autoclave, porque puede explotar, la presión está súper fuerte. Entonces hay que esperar que el autoclave se enfríe y luego sí proceder a sacar los medios de cultivo del agua y ponerlos en el refrigerador. Entonces, por ejemplo, si Dios lo permite y logramos hacer la práctica 2 presencial, la ingeniera el día que prepare los medios de cultivo
posiblemente un grupo ya prepare y van a dejar los medios ya para que se enfríen, porque no hay cómo sacarlos, ¿no? Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Es decir, el tiempo, la temperatura y la presión es de fundamental importancia, Oscar, considerarla para poder hacer la esterilización del medio de cultivo. ¿Estamos, Oscar? Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, ingeniero. Sí, claro, Richard. Sobre la totipotencia, si toda especie tiene ¿cómo le digo? Toda especie tiene la opción a propagarse por cualquier parte vegetativa, pues para hacer la micropropagación, o son ciertas especies. Muy buena pregunta, Richard. Excelente, extraordinaria. Muy bien, claro. Todas las células, porque las células son totipotentes. Todas las células son totipotentes. O sea, fíjense desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista citológico. Por ejemplo, todas las células nuestras, de las personas, estarían en la capacidad de formar un Richard chiquito, un Víctor Hugo chiquito, porque son células somáticas, todas, absolutamente todas. ¿Qué es lo que hay que variar? El procedimiento, ¿no? Es decir, de cualquier parte de la célula que usted tome, de un ser vivo, como el caso de, le decía, la oveja de Dolly, que tomaron de la ubre, cualquier parte estaría en la capacidad de formar un individuo completo. Igual cosa pasa con las plantas, con los árboles, pero cambia el procedimiento. Por ejemplo, vamos a ver más adelante cuando les hable de los medios de cultivo. Por ejemplo, Murashishku, cómo ellos patentan el medio de cultivo. Trabajando con especies que se llaman nobles. Especies nobles. ¿Qué son las especies nobles? Aquellas que se prestan para poder propagarse. ¿Se han dado cuenta que uno cuando ves de repente siembra en el campo porotillo? Oiga, porotillo sale sin ningún problema, ¿no es cierto? Es una plaga, ¿ves? Pero siempre usted una varita pues, de eucalipto a ver si sale. Es decir, todo varía, todo está en función del procedimiento, del método. Yo le decía a una señorita egresada que llegó el día sábado, que estuvimos trabajando en la universidad. Yo le decía, mire, por ejemplo, hay que empezar en una tesis algún rato de propagación vegetativa del eucalipto. Nadie lo ha hecho. Hay que ver el procedimiento, hay que ver el protocolo. Es decir, desde el punto de vista biológico, Richard, desde el punto de vista citológico, todas las células son totipotentes y estarían en la capacidad de regenerar un individuo completo y posiblemente ahora van a entender el principio de la crioconservación. Decíamos que la crioconservación es la conservación de tejidos en frío, ¿no? Entonces, miren, mucha gente dicen que en Estados Unidos, especialmente en los países desarrollados, gente que tiene dinero, ¿no? La persona que muere están guardando sus tejidos, ya sea, dicen algunos que dicen que preservan todo el cuerpo de la persona fallecida o solo que sea la parte del cráneo, la preservan. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de algún día, cuando ya las técnicas se perfeccionen, el procedimiento, qué sé yo, obtener un individuo completo, imagínate. Claro, nosotros nos erizamos no escuchando aquello, ¿no? Pero normalmente, de ordinario, el campesino, eso lo venía haciendo con el porotillo, con el camote, con la yuca, con la caña, con el guineo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, Richard, desde el punto de vista biológico y citológico, todas es posible, solo cambia en función del procedimiento. Así como cuando uno propaga en el vivero, no sé, eucalipto, pino, ciprés, aliso, pero propague podocarpus, ¿no? También se propaga por semilla, pero mucho más complicado. Propague cascarilla, pues, ¿no? Cascarilla en el vivero no pasa del 10% de germinación. Entonces, todo funciona en torno al procedimiento, pero todas las células son totipotentes. ¿Estamos, Richard? Richard, ¿quedó claro? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tengo más preguntas, en este momento vamos a revisar las preguntas de consulta. A ver, quiero rogarle a Karinita, que es mi asistente de cátedra, cuáles son las preguntas que están de consulta para poder darle una revisión. A excepción de la fórmula de la temperatura, grados Fahrenheit, a ver, una pregunta siempre vamos anotando. A ver, Karinita, primera pregunta. Revisemos las preguntitas en este tiempito que nos falte. La idea es de que las preguntas hay que saberlas, tiene que anotarlas en ningún lado. A ver, Karina, pregunta. Ya, la primera pregunta, ingeniero, era ¿qué es anabolismo? Ya. Anabolismo. A ver, ¿qué es anabolismo? ¿Quién me dice qué es anabolismo? Anabolismo. Yo consulté que era un proceso del metabolismo que se produce en el interior de las células y era inducido por la acción de las enzimas. Ajá. Bien, Sally, muy bien. Extraordinario, felicitaciones, pero falta un poquito más. A ver, Ari, muy bien, eso forma parte del metabolismo. Anabolismo forma parte, estoy totalmente de acuerdo. Se den las células como producto, qué sé yo, de su metabolismo, pero ¿qué pasa en el anabolismo? A ver,
¿Quién me dice qué pasa en el anabolismo? Construyen moléculas complejas de moléculas más simples, ingeniero. A ver, Karinita, Sí. repite. Construyen lo que son moléculas complejas de moléculas más simples, como por ejemplo lo que sería la producción de tejidos nuevos. Extraordinario, Karinita. Fabuloso. Extraordinario. Escucharán, verán. Anabolismo es la construcción, entonces. Construcción de compuestos complejos a partir de moléculas simples. Acuérdense de esta palabra, que nunca se olviden. Acuérdense de esto, ¿verdad? Acuérdense, entonces, va de lo simple a lo complejo, ¿no? De lo simple, es decir, para que nunca se olviden, es como cuando se hace una pared, se parte ladrillito por ladrillito y se tiene la pared. Perfecto, muy bien. ¿Qué es, en cambio, el catabolismo? A ver, los que ya participaron, no, otros. Ya Sally y Karinita ya no, otros que quieran. Proceso que se puede producir a partir de una energía necesaria para realizar lo que son las actividades que tienen lugar en las células. Ah, bien, Evelyn. O sea, es metabolismo, ¿no? Pero quiero así un poco más de precisión de qué es el catabolismo. A ver, aparte de los que han ido participando, todos quiero que participen, por favor. Después no me digan. Es la degradación de células complejas a células más simples. Extraordinario, Evelyn. Extraordinario, fabuloso. Felicitaciones. Fíjense lo que ella dijo. En cambio, es el proceso inverso al anabolismo. Es la transformación de sustancias o moléculas complejas a simples. Construimos la pared. Pónganse de acuerdo. Acuérdense de esto, ¿verdad? Yo tenía una profesora en fisiología, imagínense, yo estudié en Cuba hace siglos estudié yo. Y había una profesora solo que nos enseñaba con mnemotécnica. Ya hablaba la mnemotécnica para acordarse de aquello. Entonces ella decía, el anabolismo construye la pared, ladrillito por ladrillito. Viene el catabolismo y la destruye. Es como tumbar la pared. Es decir, de lo complejo pasamos a lo simple. Es decir, durante el proceso, como decía Karinita, del anabolismo se construyen sustancias complejas, ¿no? El CO2 forma carbohidratos, que es complejo. Y después, en función de carbohidratos, que se forman con sustancias más simples, que dan la energía necesaria. Entonces, ella nos dijo esta palabra que yo nunca me olvido, nunca, ni lo reviso en libros para saber qué es el anabolismo y el catabolismo. Acuérdense de esta mnemotécnica que nos daba ella, ¿verdad? Así como les dije de la fotosíntesis, que es un gran molino, nunca me olvido, un siglo, ¿verdad? Un siglo ha pasado, un siglo, y no me olvido. Ana construye, Cata destruye. Ana construye, Cata destruye. Acuérdense de esto, anabolismo. Entonces, Ana construye. Bueno, acá no hay ninguna Ana, creo, ¿no? O sea, alguna Ana. Sin ningún carácter peyorativo, sin ningún carácter peyorativo, solo para acordarnos. Entonces, anabolismo, Ana construye, Cata destruye. Entonces, si yo quiero profundizar lo que dijeron los compañeros, Ana construye de moléculas simples a complejas y Cata destruye la pared y la vuelve a añicos, la vuelve nuevamente ladrillos individuales, de lo complejo a lo simple. Excelente, chicos, extraordinario. Los que van participando, no participen. Otra pregunta, Karinita, que tengamos. Solo a excepción de la fórmula de la temperatura y grados Fahrenheit, no. Ingeniero, también nos mandó a consultar cuántos cromosomas tiene el pino, eucalipto y ciprés. Qué buenaza pregunta. A ver, ¿quién me dice? Tiene 11 cromosomas, según lo que investigué. El eucalipto tiene 11. Cintia, vamos por partes. Dígame, ¿qué especie tiene 11 cromosomas? Muy bien, Cintia. El eucalipto. Tiene 11 cromosomas, ya. Sí. Ya, muy bien. Tiene 24 cromosomas. A ver, ¿quién habló? ¿Quién habló? Gualán. No diga Gualán, Jenny. Aquí somos una familia. Así como heleras, así me dicen algunos, heleras. Qué feo, sí. Vamos, Jenny. A ver, Jenny, ¿cuántos tiene el eucalipto? No, el pino tiene 24 cromosomas. El eucalipto tiene 11. ¿Y el ciprés? Muy bien, Jenny. Muy bien, Jenny, muy bien, Cintia. Perfecto. Los que no están participando, a ver, aquí todos tienen que participar. En mi clase, todos, ¿se acuerdan? Puntos de vista. Aquí estamos todos para equivocarnos y aprender. Aquí nadie sabe más que nada, ni yo. Yo me pongo al último de ustedes para poder aprender. A ver, ¿quién más? Quiero escucharlos del ciprés. A ver, ¿cuántos tendrá el ciprés? 43 cromosomas. 43 cromosomas tiene el ciprés, César. Muy bien, César. Fabuloso, César. Muy bien. Ahora voy a preguntar aplicativamente. A ver, le quiero preguntar a Brian. Si el eucalipto tiene 11 cromosomas, Brian, vamos a aplicar aquello. Si tiene 11 cromosomas, ¿cuántos cromosomas encontraré en la hoja del eucalipto? Brian Cuenca, porque creo que hay otro Brian. Brian Cuenca. Sí, ingeniera, sí la escucho. Ya. ¿Cuántos cromosomas encontraremos? Vamos a ver que estamos haciendo un estudio molecular.
para determinar la cantidad de cromosomas que tiene el eucalipto. Y le cojo una muestra de hoja. ¿Cuántos cromosomas voy a tener en la hoja? Serían, digamos, la mitad. Bueno, perfecto, y hay un número. A ver, quiero preguntarle a Juan, ¿cuántos cromosomas tendríamos en la hoja? 11 igual. 11 igual. Después vamos a ver por qué. Quiero preguntarle a María, ¿cuántos cromosomas encontraríamos en la hoja? María. Estamos solo en el eucalipto. Solo el eucalipto vamos a poner ejemplo, que es la que más conocemos, ¿no? 11 cromosomas tiene el eucalipto. Seguimos. Rapidito, María. La mitad mismo. Quiero preguntarle a Alejandro, ¿cuántos cromosomas? Estamos hablando del eucalipto. Ya Cintia nos dice que tiene 11 cromosomas. No se olviden, no se pierdan. Solo estamos en el eucalipto. Quiero preguntarle a Paul, ¿cuántos cromosomas encontraríamos en el anterozoide del eucalipto? Igual 11. Ajá, 11. Quiero preguntarle a Mirka, ¿cuántos cromosomas encontraríamos en la oósfera del eucalipto? Igual 11, ingeniero. 11. Piensen ustedes, a ver, ¿quién me dice si es adecuado o no es adecuado? Alguien que quiera cerrar aquello, a ver, fíjense la parte aplicativa de lo que estamos estudiando. Y es lo que les digo yo, de que en el cultivo de tejidos vegetales es de fundamental seleccionar un árbol plus, como el que tiene ahí Kelvin en su fondo de pantalla. Si selecciona un árbol plus, ¿no es cierto? Tiene características morfológicas y tiene características, en este caso, genotípicas sobresalientes. ¿Quién me dice, a ver? ¿Quién me dice? Solo el eucalipto. Vamos a ver que yo cojo un explante de raíz, de tallo, de meristemo, de la hoja, incluso hasta del polen, del fruto, del eucalipto, y lo inoculo en un interior de medio de cultivo. Y en cambio otros cogen de la ovocela, es decir, de la célula sexual. ¿Cuántos cromosomas habrán en el primer caso y cuántos cromosomas habrán en el segundo caso? ¿Quién me dice? A ver. Fíjense, todo es aplicativo, miren. A ver. ¿Lo mismo, ingeniero? ¿Lo mismo? ¿Será lo mismo? Sí, porque, o sea, toda la parte del árbol contiene el código genético del árbol, entonces debería de contener la misma cantidad de cromosomas. Porque ¿En dónde nomás, Evelyn? Estamos bien, Evelyn. Muy bien. ¿En dónde nomás? Numéreme lo que dije. ¿En dónde nomás? ¿En qué parte del eucalipto encontraríamos 11 cromosomas? En todo el individuo. ¿A excepción de dónde? Muy bien, Evelyn. Está muy bien. Ya, déjenla a Evelyn tranquila. A ver, otro compañero. Muy bien, Evelyn. Ingeniero, en las células, como sería el de los árboles que se llama, ¿cómo es el de los ovocitos? Entonces, ahí cuando hay función, ahí se unen. ¿Cómo se llamaba la célula sexual masculina y femenina? ¿Cómo se llamaba? Anterozoide y ósfera, ingeniero. Muy bien, Dayanita. Entonces, si usted selecciona, ¿no es cierto?, cualquier parte de la planta, como dijo, con muchísima propiedad Evelyn, la hoja, el tallo, las raíces, etcétera, que es un explante, voy a tener células somáticas. Es decir, van a tener los 11 cromosomas en todas partes. Y es la razón por la cual digo que la descendencia, que lo tengo por cultivo de tejidos, si yo selecciono un explante de esa naturaleza, voy a tener la misma descendencia homocigota. Pero si en cambio yo selecciono, no sé, pedazo de un polen, pedazo de una antera, pedazo de un estigma, yo voy a tener células sexuales. ¿Qué es una célula sexual? La que tiene la mitad del juego de cromosomas. Es decir, ¿cuántos cromosomas voy a tener ahí en el caso del eucalipto? Si cojo una célula sexual, polen, estigma, a ver, ¿cuántos voy a tener? La mitad, ¿no es cierto? Voy a tener la mitad del juego de cromosomas. Entonces, miren, fíjense ustedes, por eso cuando ustedes utilicen el vivero, ¿ustedes están haciendo vivero? ¿Están haciendo vivero? Ya. Cuando ustedes cojan una estaca, yo por eso digo, el forestal somos muy técnicos, ¿sabes? Cogemos una estaca ni nos damos cuenta. Cuando yo estoy cogiendo una estaca, ¿qué tipo de célula estoy cogiendo? De cualquier especie. Somáticas. Somática, muy bien, Dayanita, somática. Entonces una célula es una propagación por células somáticas y pues decimos que es una propagación clonal, asexual, indirecta, ¿no? Es decir, fíjense, esa es la esencia. Yo tengo ahorita un tesista que va a trabajar un trabajo maravilloso, va a trabajar un chico,
que trabajé justo el protocolo ahora en vacaciones, que estuve como ahora, ustedes saben que no hay como salir mucho, entonces aproveché para hacer 2 protocolos. Un chico y una chica va a trabajar en hidroponía. A ver, pongan ahí para el glosario, hidroponía. Consulte para el glosario qué será hidroponía. Hidroponía. Va a trabajar en hidroponía de cinchón. Y va a utilizar justamente ya plantitas propagadas en el laboratorio. Fíjense. Para hacer hidroponía. Pero como ya no, la otra semana esa pregunta, entonces, hidroponía. Ponla ahí en las preguntas, Karinita, que tienen 2 preguntas. Hidroponía. Hidroponía. Para conversar. Entonces, miren, cuando ustedes hacen propagación por estaca, lo que pasa es que nosotros lo hacemos muy simple. Uno coge la estaca, no, ya no está tomando células somáticas. Imagínense entonces la profundidad que les dije si alguien pudiera hacer una test en eucalipto. Imagínense. No sé si ustedes se acuerdan del vivero forestal. Hay un árbol inmenso, que incluso una vez tumbó el invernadero nuestro de laboratorio. Imagínense que ustedes seleccionen una estaca de eso. ¿Qué dicen la descendencia? ¿Tendrá las mismas características o será diferente? A ver, no me dejen solo. Las mismas características, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son células sománticas. Células somáticas. Así quiero que hable, bonito, porque son células somáticas. Células somáticas. Entonces le decía a esta chica el día sábado que llegó, oye, ¿por qué no se anima a hacer una tesis en eucalipto? Propagación clonal de eucalipto suena bonito. ¿Ah? El título vende mucho. Estos títulos de estos chicos son pioneros, van a hacer en hidroponía en cinchón. El uno desde plantas in vivo, ya saben lo que es in vivo, y el otro partiendo con plantas in vitro. Es un trabajo maravilloso, es precioso ese trabajo. Va a ser precioso, va a ser pionero en forestal, ¿verdad? Vamos a ser la primera vez, no sé si sea a nivel del país o a nivel de Loja, que vamos a hacer por primera vez hidroponía. Hidroponía. Muy bien, vamos a otra pregunta, Karenita. ¿O ya se agotaron? No, ingeniero. La siguiente pregunta nos decía que si sembramos una antera en medio de un cultivo, ¿la planta sería fértil o infértil? Muy bien, tiene relación con lo que estamos con. A ver, ¿quién me dice aquello? De los que no han intervenido. Me gustaría, por ejemplo, que a mí no me gusta nombrarlos, ¿verdad? Porque es feísimo a nivel de la universidad. No se diga en 6º ciclo que nombre a los estudiantes, pero si no hablan, voy a tener que nombrarlos. A John, a ver. John, ¿qué pasaría si usted siembra como fuente de desplante polen? ¿Qué pasaría? Como fuente de desplante del polen. Ajá, es la pregunta. Bueno, suponiendo que se dé la planta, sería fértil. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Desde el punto de vista totipotente, no podríamos decir suponiendo. Es. Yo creo que no, ingeniero, porque solo tiene la mitad de cromosomas. Bien, Richard, extraordinario. Justo de eso estamos conversando. A mí mis conversaciones son así científicas, ¿verdad? Me gusta que mis chicos razonen. Claro, si el polen tiene la mitad de la información genética, ¿qué dicen ustedes? ¿Será fértil o será infértil la planta? Infértil. Pero toditos quisiera. Infértil. ¿Y por qué es infértil? ¿Qué tipo de célula estoy utilizando? Haploide. Kelvin, pero todos quiero. A ver, los que no hablan, a ver, pues, ¿quién está faltando de hablar? A ver, ya voy viendo quiénes me están faltando de hablar. Para de esa manera. Dije una pregunta. Esas plantas que llegan a ser híbridas naturalmente, ¿se las puede hacer en así propagación? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Me voy a explicar la parte sería una planta haploide. Es decir, aquella que tiene la mitad de la información genética. Para poder duplicar, esa planta es importantísima en el mejoramiento genético. Eso en condiciones naturales imposible de hacerlo, solo in vitro. Ahora, ¿qué hacen realmente para poder duplicar la información genética? ¿Qué dicen ustedes? ¿Esa planta haploide será fértil o infértil? Infértil, ingeniero. Infértil, muy bien, Sally. Infértil, porque si solo tiene un juego de cromosomas, de eso estamos hablando, miren, un juego de cromosomas. Entonces, para volverla fértil, hay procedimientos a nivel de radiación gamma, radiación ultravioleta, para duplicar la información genética a través de mutagénesis. O a través de sustancias químicas, como por ejemplo hay un producto químico que se llama colchicina, que es un producto químico que permite duplicar el juego genético, es decir, es una sustancia mutagénica. Perfecto. Entonces, planta haploide. Pero la pregunta que hizo Kelvin, la vamos a dejar para que diga de consulta. En cambio, si se obtiene a través de un híbrido dijo, ¿no?
Un híbrido. A ver, hay dos tipos de híbridos. Lo que son híbridos sexuales y híbridos somáticos. Pregunta entonces para la próxima clase, ¿qué es un híbrido sexual y qué será un híbrido somático? Y de una vez, para completar con eso, si yo siembro un aguacate injerto, y preguntas fácil, mire, son preguntas que son bonitas para conversar, entonces conversen con sus papacitos, cuéntenles sobre esto que están aprendiendo. A ver, si yo siembran un tomate, un aguacate injerto, de esos que tienen medio metro o 1 metro, oye, tiene unos aguacates grandotes. Y normalmente el aguacate, 6, 7 años. En el injerto, 2, 3 años, hombre. 2, 3 años. Si yo cojo una semilla de ese aguacate y la vuelvo a sembrar, ¿cómo va a ser la descendencia? ¿Igualita o cómo es? A ver. Eso va a quedar de consulta. Va a conversar la próxima, ¿no? ¿Qué más hay, Karinita? Eso, muy buena pregunta, Kelvin, la que dejó usted en el tapete de la discusión. Bonita, va a conversar la próxima semana. Es que la próxima semana, claro, la próxima lunes. La última pregunta es, ¿qué sería un híbrido sexual y un híbrido somático y la diferencia? Pregunta, a ver, alguien que me diga qué es un híbrido, o la dejamos para la próxima clase, a ver. Híbrido sexual, híbrido somático, a ver. O alguien ya sabe, a ver. ¿Qué es un híbrido sexual y qué es un híbrido somático? Les consulto. ¿La desarrollamos ahora o la dejamos para la próxima clase? Para la próxima. Para la próxima. Muy bien. Entonces, la próxima vamos en cambio a conversar de híbridos. Híbridos sexuales, híbridos somáticos. ¿No? Y de una vez pongamos esta preguntita ahí, porque eso tenemos que hablar de híbridos. Y hablemos de transgénicos. ¿Han oído transgénicos? Transgénicos. Pues está de moda, entonces dicen, hay medicinas, hay alimentos, hay los chitos, son transgénicos. Transgénicos. Entonces, averiguemos qué es un transgénico. Y hablemos qué es un transgénico intraespecífico y qué es un transgénico interespecífico. A ver, entonces averigüemos. Carnito, estaría anotando, ¿verdad? Entonces, este de cátedra. Transgénico interespecífico y transgénico intraespecífico. ¿Sí? Miren, estas preguntas con el ánimo de conversar. A mí me gusta que los estudiantes aprendan. Yo les dije a ustedes en la primera clase de que la forma de articular para que el estudiante se empodere el resultado de aprendizaje es tratando de buscar las mejores metodologías. Es decir, para poder conversar, para poder aprender, aprender jugando, es aprender jugando, aprender divirtiendo. Y no se olvida nunca. ¿Cómo era? ¿Ana qué? ¿Qué era Ana? ¿Ana? ¿Ana? Construye. ¿Cata? Destruye. ¿Ana? ¿Ana? Construye. Pero con ánimo. A ver, repito otra vez. ¿Qué es Ana? Construye. ¿Cata? Destruye. No vamos a olvidar nunca, ¿verdad? Ana construye, Cata destruye, ¿no? A mí me enseñaron hace un siglo y no me olvido. Así que para mí el objetivo fundamental es que ustedes aprendan. Yo siempre digo que a mí me encanta el éxito de mis estudiantes. Yo cuando veo que mis estudiantes tienen éxito, me maravillo. Yo siempre digo que el éxito de la universidad es cuando los estudiantes tienen éxito. Pero lógicamente el éxito, miren cómo se lo consigue. Conocimiento, conociendo lo que estamos aprendiendo. Esfuerzo, esforzando y haciendo actividades. Dicen muchos que dicen, por los sueños se suspira, pero si se queda usted solo suspirando, se va a acabar el oxígeno. Por las metas se trabaja. Es decir, tiene que ser complementario, ¿no? Y a mí siempre me gusta que mis estudiantes tengan éxito, comiencen a conversar de cositas bonitas, ¿no? Me dio tanto gusto que la niña que está haciendo hidroponía en Cinchona, tuvimos una reunión hace 15 días de todos mis tesistas y le socialicé el protocolo que va a trabajar, lo trabajé ahora en vacaciones, y qué hermoso que anoche me había contestado, ingeniero, estoy a todo leer hidroponía, porque digamos, cuando le di el tema, dijo, ingeniero, me suena, pero no sé nada de qué es hidroponía. Y ahorita dice que yo estoy leyendo cantidad de hidroponía, cantidad de cosas de hidroponía. O sea, a mí me interesa que los estudiantes realmente comiencen a hablar bonito, técnicamente. Ahí es cuando uno comienza a ganar en autoestima, ¿verdad? Y coméntenles a sus papacitos, a su mamacita, para que sientan orgullosos de ustedes. Yo creo que el orgullo más grande que podemos tener los padres son los hijos. Y cuando los hijos tienen el éxito conseguido, chuta, los padres somos inmensamente felices. Así que, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, pero con la más absoluta humildad, con la más absoluta sencillez,
De mañana había mandado una amiga que tengo en Italia un término precioso, ya se me manda para que les comente a mis estudiantes. Dice, mientras más humilde seas, más infinita, a ver, mientras más humilde seas, generalmente vas a llegar a ser mucho más grande. ¿No? Imagínense. Y lógicamente, no confundiendo que la humildad es sinónimo de tristeza, de pobreza, no. La humildad significa seguir siendo la misma persona en época de abundancia, en época de grandeza, en época de pobreza, en época de déficit. Eso significa ser humilde. Y yo siempre digo que mis estudiantes de ingeniería forestal tienen que ser los mejores. Aquí estoy viendo en esta playa de jóvenes, aquí estoy viendo a los futuros ingenieros e ingenieras forestales en puestos de dirección. Aquí estoy viendo a los futuros ministros del ambiente. Aquí estoy viendo a los directores del Ministerio del Ambiente, de Agricultura, de Ganadería. Aquí estoy viendo a los docentes de la carrera de Ingeniería Forestal. Claro, nosotros ya estamos viejos, tenemos que irnos, tenemos que ser reemplazados por ustedes, pero para eso hay que prepararnos. ¿Y cómo? En base al conocimiento, al esfuerzo y las actividades. Y para ser un buen estudiante, con la más absoluta sencillez, con la más absoluta humildad. Si es bajo cero, mejor, ¿verdad? Que mejor los que vean su talento, realmente usted los haga meditar, los haga trascender. Es decir, lo que siempre digo yo, la alabanza es mejor en boca ajena que en boca propia. A mí no me digan que tiene 4 o 5 títulos, oiga, a mí demuéstrenmelo en la práctica y cuando se pare en un escenario. Para mí eso es fundamental. Y yo, créanme, lo que yo disfruto con mis estudiantes, porque para mí mis estudiantes son la columna vertebral en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si ustedes tienen éxito, tenemos éxito la universidad a través de sus autoridades, los docentes, todos, absolutamente todos. Fíjense que Harvard mide la excelencia académica por el éxito que tienen sus egresados. Y la mayor parte de los egresados de Harvard son presidentes de la República casi en todo el mundo. Son asesores de todos los presidentes del mundo. Es decir, el éxito a mí me alegra en mi estudiante. Yo por eso a veces me entristeo cuando hay personas que en cambio por el contrario, da un examen, salen mal y dice, es la mejor alegría que me han dado, se han caído. No puede ser, no puede ser. El éxito de los estudiantes es el éxito de la universidad, ¿no? Pero lógicamente con la más absoluta sencillez, con la más absoluta humildad, manejando el perfil más bajo que puede existir y no olvidándose que para el éxito de los estudiantes hay que primero atender. La atención es fundamental. De la mano de la atención viene la comprensión y el Dios interno que tiene cada ser humano, el motor que nos mueve, la motivación y la emoción, la que nos pone en su sitio y nos dice, oye, Víctor Hugo, acuérdate que eres de Calera y que eres de barrio, que eres de persona sencilla. Oye, acuérdate, la emoción le hace acuerdo a la memoria. Es de fundamental importancia. Y justamente lo que les digo, no, los padres nos sentimos inmensamente felices cuando vemos el éxito de nuestros hijos. Compartan con ellos la alegría de estar estudiando en la universidad. Compartan con ellos la alegría de estar en 6º ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal y decirles, estoy papi, mami, año y medio de ser ingeniero en Ingeniería Forestal. Nunca se olviden de dar gracias a sus padres, dar gracias realmente a su familia. La gratitud y el amor, esa tarea eterna que les digo es de fundamental importancia. Recuerden que lo que no se nomencla no existe. Lo que no se habla no existe. Si lo dejan en la imaginación, definitivamente después se lamentará no haberlo dicho ahora. Y toda la vida es circunstancial porque llega, sucede y pasa. No esperemos realmente que lo que más amamos, lo que más queremos no esté con nosotros para poder expresar. Qué sé yo, lo que dice Ana Frank, los muertos reciben más flores que los vivos porque el remordimiento es más grande que la gratitud. Que eso no pase con nosotros. Estimadísimas señoritas, señores estudiantes, para mí siempre es un privilegio, un honor trabajar con ustedes. Espero realmente estar a la altura de lo que ustedes exigen y poder modestamente contribuir a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros forestales, pero sobre todo me alienta la idea de contribuir modestamente a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Así que si Dios lo permite, nos vemos la próxima clase, que tengan una semana extraordinaria, tanto en el plano personal, en el plano académico y en el plano familiar, que es de fundamental importancia. Extraordinario, no ordinario. Y cuídense mucho, verán que parece que la pandemia está recrudeciéndose, por favor, cuídense mucho. Y entonces, Valeria, por favor, me da alguna noticia respecto a la cuestión de las prácticas, a ver cómo estamos. Estemos siempre en contacto, Valeria. Valeria, ¿dónde está Valeria, nuestra presidenta? Valeria, sí, ingeniero, aquí estoy. Si cabe alguna cuestión, qué hay que hacer para sacar ese permiso, alguna cosa de esas, me avisa, por favor, para ver cómo dice. No, pues chuta, créame que ya me preocupa porque me hicieron preparar. Es toda una planificación, verán, Valeria, creo que son como 7 hojas de cada práctica, ¿no? Nos hicieron poner todas las medidas de bioseguridad. Y si la práctica se da, pues hay que ir con todas las medidas de bioseguridad, la mascarilla,
los guantes, que yo no tener contacto físico y todas las cuestiones. Bien, entonces, si Dios lo permite, les deseo que tengan una extraordinaria semana, que les vaya muy bien y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.